A ver, como les decía, este neocórtex está presente en los mamíferos y en los cetáceos también. Ya el tema de la organización social es súper... eh, mm, perdón, no me hagan preguntas como nada que ver con el tema. Como veo aquí que de repente salen preguntas que estoy hablando de algo y me hablan de algo completamente distinto. Eso es como demasiada dispersión. Y yo ya soy media dispersa, entonces... Bueno, entonces tienen el neocórtex los otros animales. No es que solamente el ser humano tenga neocórtex. Lo que pasa es que el ser humano tiene uno que es bastante desarrollado, ya que el máximo desarrollo de nuestro neocórtex tiene que ver con la capacidad de tener mucha conciencia sobre quiénes somos. Nosotros estamos identificados con nuestras ideas mentales, tenemos esa capacidad de dialogar con un yo, y eso tiene que ver con este neocórtex. ¿Ya? Pero lo interesante es que este sistema de sobrevivencia lo tienen todos los organismos en la naturaleza, o sea, una bacteria que es súper básica en su forma de moverse, si bien, por ejemplo, no tiene un cerebro, sí tiene un sistema nervioso que le permite generar respuestas de lucha o acercamiento, o sea, hace un movimiento fototaxia o la quimiotaxia, que son movimientos de me acerco hacia lo que me beneficia, me alejo de lo que me enferma o me puede matar, lo que me daña. Entonces, esa capacidad de ir hacia lo que nos es beneficioso y alejarnos de lo que nos daña es algo que está regulado en nuestra propia inteligencia microbiológica, genética. Ya es súper importante entender que nosotros estamos diseñados para sobrevivir, ya para poder responder a las dificultades del mundo y tenemos un cerebro que es altamente adaptativo. Ya nuestro cerebro tiene esa cualidad de poder adaptarse debido precisamente a esta neuroplasticidad que tiene, de poder adaptarse constantemente a los cambios que suceden en la naturaleza. Entonces esto es interesante porque de alguna manera nosotros gastamos mucha energía respondiendo a la vida, tratando de resolver las cosas, intentando sobrevivir al mundo, y gastamos mucha de nuestra energía consciente y del pensamiento intentando vivir, en circunstancias en que la memoria biológica ya está programada para responder a eso. Es como que, en cierta forma, nosotros podríamos descansar en la inteligencia de nuestro cuerpo y dejar que sea él mismo el que nos guíe. O sea, si una bacteria sabe que si se acerca a una toxina se va a morir, entonces hace el movimiento hacia atrás o sabe que el sol le va a ser beneficioso, se acerca a ella, las plantas lo hacen, la planta se mueve hacia la luz, tiene esa memoria genética y lleva toda su energía hacia abajo durante la noche. Y así también tiene otros sistemas de sobrevivencia, desde los aromas de las plantas, las texturas de las plantas, de sus troncos, de sus cortezas. Todo está diseñado para poder vivir. Toda la naturaleza, en la creación, estamos en cierta medida como intentando ocupar ese lugar y reproducirnos, que es la forma en cómo conservamos los genes y logramos no extinguirnos como especie. Entonces, todos queremos sobrevivir y la inteligencia está diseñada para eso. Entonces, ¿por qué nosotros, los seres humanos particularmente, el Homo sapiens, tiene esta necesidad constante de luchar con las cosas, de estar defendiéndose? Y lo que es más, en el fondo, como impactante para su propia salud, es el no darse cuenta sobre cuando algo le es beneficioso y cuando algo no le es beneficioso. O el hecho de que el ser humano elija conscientemente quedarse en lugares que le resultan dañinos. Perdón, veo que alguien me dijo que se corta. ¿Se corta o se te corta? ¿Me escuchan los demás? Ah, ya. Puede ser, ya, se escucha bien. Vale, ahí ya no es necesario que me lo escriban todos. Si se escucha bien, súper. Ya. Em, entonces, no deja de ser curioso para nosotros, humanos, el hecho de estar todo el tiempo en esta como preocupación y en esta constante como gasto de energía para mantenernos con vida, ¿ya? Todo el tiempo en esta lucha constante de supervivencia y eso mismo nos va desconectando de nuestra propia sabiduría corporal, porque nos estamos protegiendo desde esta mente cognitiva.
de esta mente que piensa, que razona, que quiere resolver. Entonces, como estamos desde este lugar y nos desconectamos de la inteligencia del cuerpo, que es finalmente quien va a generar el movimiento hacia la vida, hacia la protección, nos desconectamos de él y dejamos de darnos cuenta. Entonces nos quedamos en lugares que nos resultan dañinos, tóxicos, que nos enferman, que nos hacen activar mucho más estos mecanismos protectores, o no sabemos ir hacia lo que nos beneficia. Por ejemplo, hay gente, a mí muchas veces me preguntan, no sé qué comer, no sé lo que me hace bien, no sé lo que debería hacer con esta relación, qué es lo que yo debería hacer para poder sentirme mejor. Y está bien preguntar cuando uno no sabe. Me parece que es la forma de poder ir accediendo a uno mismo, pero resulta que a veces uno se encuentra con personas que te van diciendo todo lo que tienes que hacer, porque estamos esperando que nos den la respuesta exacta a nuestro problema. Come esto, haz esto, ta, ta, ta. Y eso va perpetuando esta desconexión. Y esta desconexión es la causa de nuestro sufrimiento, porque finalmente terminamos viviendo una experiencia corporal, una experiencia de vida de la que no tenemos control, no tenemos conocimiento, no sabemos hacia dónde movernos, vivimos como una especie desorientada. Y esa desorientación obviamente va activando cada vez más estos mecanismos de supervivencia dentro de nosotros. Y yo lo planteo porque yo soy una persona que, yo soy una naturalista, yo soy una observadora de la naturaleza desde muy chica. Y me gusta mucho observar los comportamientos de las demás especies en la naturaleza. Y yo cuando entro en la naturaleza, uno ve que el entorno natural es un ambiente de relajo. Ya hay actividad, hay movimiento, hay intercambio, hay una simbiosis permanente entre todos los elementos. Los animales, hay una cadena constante de vida y muerte. En la naturaleza, la vida y la muerte son dos fuerzas que funcionan de manera simultánea. Todo lo que muere en la naturaleza vive. ¿Ya? No es muerte y se acabó la vida, un árbol se cae, un tronco se cae, y uno aparentemente dice el árbol se murió, se cayó, pero el árbol pasa a ser un nicho ecológico para los hongos, para las bacterias, para otras formas microbiológicas de vida. Entonces, eso es un principio en la naturaleza, todo se está regenerando, todo se está renovando, todo se está intercambiando. Hay un principio de creación y destrucción. Y es como funciona la vida. Ese principio está presente en todo el tejido vivo. Nuestras células, nuestras neuronas, que son formas de células, todo eso también está en un ciclo constante de regeneración. La apoptosis celular, la, la proliferación, la división, las mitocondrias en nuestro cuerpo se regeneran todo el tiempo. Hay una biogénesis constante a nivel de las mitocondrias. Entonces, toda la naturaleza funciona bajo un orden y todo en la vida funciona bajo esa misma ley, ya esas mismas leyes biológicas, químicas, físicas, todo funciona. ¿Qué nos pasa a nosotros como seres humanos? Que no logramos nuevamente conectar con eso, con esa esencia y vivimos en cierta forma desconociendo esta naturaleza, queriendo que todo sea estático, queriendo que las cosas no cambien, queriendo que las cosas no se transforman, quedándonos en los lugares que nos enferman, alejándonos de los que nos benefician. O sea, es como que viviéramos completamente desconectados de lo que somos en esencia. Porque ¿qué somos en esencia? ¿Somos el miedo? ¿Somos la vergüenza? ¿Somos las limitaciones? ¿Somos eso? No, por supuesto que no somos eso. Somos naturaleza, somos seres que funcionamos bajo las mismas fuerzas que gobiernan la vida natural, gobiernan nuestra vida. Somos seres que en naturaleza somos curiosos, somos regenerativos constantemente, estamos siempre en un proceso de cambio y de transformación. Somos una manifestación de la vida, de la creación. Entonces nos perdemos ese contacto con nosotros mismos porque pasamos la gran mayoría del tiempo protegiendo nuestros personajes, protegiendo nuestras heridas, centralizando en el centro de nuestro ser, poniendo en el centro de nuestro ser todos nuestros patrones protectores. Es como si alrededor de nosotros dedicáramos toda nuestra vida a construir un montón de pilares, pilares que son las formas en cómo nos protegemos del mundo, de eso que es aparentemente dañino para nosotros.
Entonces, estos mecanismos protectores nos van alejando del contacto con lo que somos. Entonces pasamos toda nuestra vida con miedo, preocupados, defendiéndonos, reprimiéndonos, no siendo coherentes con nosotros mismos, no pudiendo tocar realmente nuestra esencia más verdadera, porque estamos sosteniendo todo el tiempo estos pilares que nos van a proteger. Sí, nos pueden proteger, pero en algún momento se transforman en pilares que nos agobian, porque nadie puede pasar toda su vida en ese estado, porque no es nuestra naturaleza. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que nos sucede? Que cuando nosotros llegamos al mundo, cuando las condiciones del entorno no son las correctas, en el sentido de que nosotros somos un mamífero que tiene un requerimiento de amor muy grande y de cuidado, porque cuando nosotros llegamos al mundo como bebés, como guaguas, como se le dice acá en mi país, eh, nosotros no tenemos la capacidad de regularnos a nosotros mismos, de darnos lo que necesitamos. Para eso existe la comunidad que está atento a nuestras necesidades, cuidando la diada entre la madre y la criatura, para que la madre pueda ser cuerpo, ser presencia, ser todo lo que esa cría necesita para poder encontrar ese camino hacia la autorregulación. La cría llora, la madre lo atiende, la cría tiene hambre, la madre lo alimenta, la cría tiene sueño, la mamá lo acurruca para que duerma, la mamá y la comunidad de la que es parte. Lamentablemente, nosotros vivimos en una sociedad cada vez menos dedicada al afecto y más dedicada a la producción. Tenemos este sentido de que tenemos que trabajar toda nuestra vida y por trabajar para tener cosas que la sociedad nos impone y nos presiona a tener, dejamos de estar en contacto con lo que realmente importa. No vemos crecer a nuestros hijos, no vemos crecer a lo que nosotros hemos creado, porque estamos mirando hacia otra dirección. Entonces, el niño, la criatura que no es mirada, porque la sociedad nos ha moldeado de una forma muy incoherente realmente, es muy incoherente cómo funciona todo. Al no ser mirado, al no ser contenido, lo que va a sentir es una sensación de desprotección, porque yo no me puedo proteger a mí mismo, yo soy una criatura que no, un bebé de 6 meses no va a ir y se va a hacer su leche, no va a ir y se va a mudar su paño, no puede. No puede, necesita UPA, necesita contacto, necesita abrazo, lo necesita como una fuerza elemental, como un elemento elemental para poder sentir su corazón y su cuerpo protegido, para que su cuerpo esté relajado, para que pueda ser un niño curioso, necesita ese entorno. Adultos, adultas, regulados y reguladores, porque como les decía ayer, el sistema nervioso no se sabe regular por sí mismo. Como eso no se logra dar muchas veces, porque estamos los adultos pendientes de otras cosas, de nuestros propios miedos, de nuestras propias preocupaciones, esa omisión del cuidado va activando estas protecciones en nosotros y ahí se van edificando todas estas cualidades de me tengo que proteger del mundo. Tengo que protegerme porque si mi madre o mi padre están mirando hacia otro lado y no me están mirando a mí, y si viene un lobo y me ataca, quién va a cuidar de mí? Entonces tengo que aprender a endurecerme y empezamos a crecer en ese estado de, y así se van sumando un montón de otras experiencias, algunas más dolorosas que otras, que van generando nuestras heridas emocionales y cada vez nos vamos más desconectando de nosotros mismos, cada vez nos vamos alejando más de nosotros mismos, hasta que finalmente quedamos atrapados en un montón de personajes que en su mayoría son útiles para sentirnos seguros en el mundo. Aprender a recuperar la seguridad interna es, en el fondo, hacer una transición de salir de este modo de supervivencia adquirido hacia un estado de conexión con nuestra esencia, que no significa que nunca más voy a sentir miedo, rabia, vergüenza, significa que voy a tener muchos más momentos en los que voy a poder descansar en el ser que soy. Es como me levanto en la mañana y siento que tengo que controlarlo todo y tengo que resolver todo. Cuando logro conectar con la seguridad interna, puedo incluso tener esta sensación de descanso porque soy sostenida. Y uno dice, pero no, porque no soy sostenida por nadie. La vida, la creación, el flujo de la vida te sostiene, aunque a veces uno no lo vea. Dios, el universo, la inteligencia divina, la vida sostiene. El árbol no tiene que sobreesforzarse para tener frutos todos los años.
No tiene que sobreforzarse el árbol para poder ser el más alto. Simplemente es. Y deja que la vida actúe a través de él. Y en ese estado hay mucha más simpleza y paz en el ser. Entonces, uno a veces dice, bueno, pero yo no soy un árbol, no soy, yo soy un ser humano que tiene problemas que enfrentar porque soy parte de una sociedad. Sí, eres eso, pero eso es un rol. Eso es un rol que tienes, el rol de la madre, que también tengo roles, soy madre, soy esposa, soy hija, y en esos roles yo tengo deberes y compromisos. Pero más allá de eso, porque eso todo es efímero, todo eso son objetos de la mente, y todo eso tiene una temporalidad. Es efímero porque te puedes casar, pero te puedes separar, te puede dejar tu pareja, tienes hijos, pero tus hijos se van a ir. O sea, todos esos objetos, tienes tu trabajo, pero te pueden echar de tu trabajo, o puedes renunciar. Lo que más se mantiene siempre es el ser, la esencia. Todo lo demás es transitorio, pero nos apegamos a esos objetos transitorios. Entonces, obviamente que sufrimos, nos sentimos inseguros, queremos que nuestra vida tenga sentido por esos objetos que nosotros logramos alcanzar. Entonces, nos llenamos a través de eso, nos llenamos a través de todos estos elementos. La naturaleza, los árboles no tienen esa necesidad. Un árbol simplemente se dedica a crecer, a crear y a eliminar lo que crea. Crea sus flores, crea sus frutos, crea y luego elimina lo que crea. Se regenera todo el tiempo. Nosotros tenemos y queremos contener, queremos controlar, queremos aprisionar, queremos acumular, queremos más, porque tenemos un sentimiento de carencia muy grande. La carencia es la motivación madre de todo. Siempre hay un vacío interno que nos lleva a llenarnos con objetos. Pero ¿qué pasa cuando aprendo a llenarme de mí misma? Cuando aprendo a encontrar adentro de mí una fuente que logra satisfacerme más allá del objeto mundano transitorio. Entonces, el camino de recuperar este sentido interno de conexión con nosotros, de conexión con la vida, es un proceso que requiere empezar a desprendernos de estos mecanismos con los cuales nos protegemos. Aprender a conocer esos patrones de supervivencia para empezar de a poquitito a correr estas rejitas que nos separan, a darle espacio a otras cosas que vienen de adentro de nosotros. Porque si no, vamos a pasar toda nuestra vida peleando. ¿Con quién? Con fantasmas. Con los fantasmas que crea nuestra mente. Con eso que no logramos procesar y sacar de nuestra historia. Eso que cargamos porque no queremos muchas veces desprendernos de nuestra propia historia, porque muchas veces nuestra historia de dolor nos da un sentido. Y uno dice, pero ¿cómo yo mi dolor no? Yo a mí mi dolor no me da sentido, pero ahí estoy. Lo alimento inconscientemente todo el tiempo. No logro salirme de él, lo hago crecer, porque le da un sentido. ¿Qué pasa si te sacas ese dolor agónico con el que vives? Esa herida emocional. ¿A qué te vas a sostener? Entonces generamos dependencias, porque queremos darle un sentido a lo que somos. A veces, en verdad, no necesitamos darle un sentido a nuestra vida porque los elementos externos, siempre que nuestra vida tenga un sentido por lo que hacemos, va a ser efímero y va a ser causa de sufrimiento. Ese apego excesivo a estas historias, a nuestros roles, nos limitan excesivamente. Y acá el trabajo es empezar a observar estos mecanismos protectores. Yo ahora les voy a compartir algunas herramientas. Y por sobre todo es importante empezar a reconocer cómo se siente la seguridad dentro de nosotros, porque hay personas que no la conocen. Hay personas que, la gran mayoría de la gente hoy en el mundo que vive una vida llena de presiones, de obligaciones, de deberes, de desorganización con su vida. Entonces viven en un caos, les cuesta organizarse, están llenos de deberes, de pendientes, tengo que hacer esto, tengo que hacer todo otro. Mucha gente que no sabe habitar la seguridad interna. Mucha gente que no sabe habitar el estado de relajación. Que el estado de relajación no es ir a sentarme a estar scrolleando en el celular o pegada viendo una serie. La relajación es este estado interno de descanso en mi ser.
porque no tengo que estar solucionando todos los problemas o todo eso lo que yo le denomino problemas en mi vida. Muchas cosas que nosotros denominamos como problemas son experiencias que tienen que suceder. No son ni buenas ni malas, son experiencias que traen dolor, que son desafiantes, pero la cualidad de aproblemar las cosas, darle este sentido problemático a las cosas, es porque sentimos que miedo, ¿qué me puede pasar con esto? Quiero sentirme segura con lo que va a pasar, quiero controlar el siguiente paso. Entonces, tiene que ver con esta necesidad de me tengo que proteger demasiado. Tengo que protegerme demasiado, porque la vida no me protege, las circunstancias no me protegen, el universo no me protege. Entonces, como nada me protege y soy un ser desprotegido en este mundo, tengo que activar demasiado esta problemática en mí para poder estar muy atento a afrontarlo y no salir dañada. Pero me estoy dañando igual con esa actitud. Me estoy haciendo un daño igual. Entonces, ¿cómo en ese estado se aprende a habitar el lado de la seguridad interna, que es, como decía ayer, la seguridad no es, me pongo un montón de rejas alrededor de mi casa, un montón de cámaras, un montón de paranoia, ¿cierto? Porque eso no me va a hacer sentir realmente segura. Por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo. Yo vivo muy lejos en el campo y hace un tiempo a mí me entraron a robar, hace unos años. Porque yo vivo en el campo súper sola y yo salgo y dejo la puerta abierta, digamos así, lo he hecho siempre, desde que vivo acá. Y me entraron a robar de día. Yo llegué a la casa y la casa llegué sola de día, un día sábado, y estaba todo patas para arriba y me habían robado un montón de cosas. Pero no se metieron a mi taller a robarme nada. Entonces dije, ah, qué bueno, al menos no me robaron mis plantas. Y, eh, y estos ladrones fueron a robar más casas, como que hicieron un tour de robo. Entonces, y dije, bueno, me robaron, me sentí, obviamente, un sentimiento de violencia hacia mi territorio, hacia mi espacio, fue como súper incómodo. Sentí también un poco de miedo, sentí rabia, sentí mucha rabia, ganas de ir a buscar al ladrón y agarrarlo acá y decirle por qué te metes en mi espacio, pero tampoco iba a hacerlo. Y a todos los otros vecinos que les fueron a robar, los vecinos se hicieron un WhatsApp grupal. Entonces, bueno, rejas, cámaras, casi que todo cerrado así con candados gigantes por el ladrón que había venido una vez. Y yo dije, yo no lo voy a hacer, yo voy a seguir viviendo como vivo. Porque que yo ponga un montón de rejas, ¿me va a hacer sentir realmente segura? ¿O va a ser una sensación superficial de seguridad? Lo que sí voy a hacer es empezar a cerrar la puerta cuando salgo, voy a ser un poco más precavida con ese tipo de cosas. Entonces yo veo el grupo de WhatsApp de todas las personas que tienen sistemas de alarma, de alerta, tienen un montón de rejas, o sea, muestran fotos y es como, ay, wow, es como casi que se construyeron un búnker arriba de la tierra, pero viven con miedo igual, porque están todo el rato en la paranoia del WhatsApp. ¿Qué fue ese auto que pasó? ¿Qué es eso que está pasando? ¿Escucharon ese ruido? Y todos somos vecinos bastante aislados, no es un vecino cerca. Entonces, yo digo, ¿de qué les sirvió? ¿De qué les sirvió? Es como, tienen un montón de sistemas de protección, y invirtieron un montón de recursos económicos en protegerse, perros, alarmas, rejas, cámaras, todo. Pero aún así no duermen tranquilos. Porque una vez pasó, no es que acá siempre vengan a robar. Fue una situación aislada en un momento, la suerte del ladrón. Se le juntaron varias casas y lo logró. Entonces, ¿a qué voy con esto? A veces utilizamos esas formas de me tengo que proteger demasiado, pero esa seguridad realmente no me está haciendo sentir seguro. No es una verdadera seguridad, es una falsa seguridad. Es una seguridad que tiene que ver con las formas, pero mi estado interno sigue siendo un estado de desprotección. Yo, por ejemplo, tomé la oportunidad del robo y dije, ok, pero estoy protegida. Yo estoy protegida porque el ladrón vino y yo no estaba, no le hizo daño a mis hijos, no se hizo ningún daño material a mi casa, no me la quemó, se llevó un par de cosas materiales que no tienen ninguna relevancia realmente para mí. Y listo. Me sirvió para aprender a dejar la puerta con llave cuando salgo y no dejarla tan abierta, porque como que la dejaba muy abierta, parece. Pero igual entraron a robar a todos los demás. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Cuál es el trabajo que yo inicio? ¿Cuál es el trabajo que yo hago conmigo misma en ese momento? Esto no va a sacarme de mi seguridad, esto no va a alterar mi cabeza,
Esto no va a hacer que yo viva en una paranoia y que tenga que transformar mi casa en una cárcel, porque no es la forma en cómo yo elijo vivir. Entonces, ¿qué es lo que yo conecto? Yo soy un ser protegido y si voy a tomar las medidas que yo considero las, dentro de la normalidad, cerrar la casa con llave, poner la llave, listo. Pero más que eso no se necesita. Porque aunque yo lo haga, si yo tengo ese miedo crónico no va a desaparecer porque yo ponga más rejas a mi alrededor. Entonces nosotros hacemos eso con nosotros mismos. Nosotros en nuestro ser nos ponemos un montón de rejas para que no sentirnos vulnerados, en peligro, para no sentirnos dañados, para no ser posiblemente dañados por el mundo. Entonces creamos todos estos elementos que nos protegen a nuestro alrededor, que en este caso son rejas reales, pero en nuestro caso, a un nivel más interno, son nuestros mecanismos que nos protegen. La autocrítica, la vergüenza, el querer controlar todo, todas esas actitudes, el tener que estar encima de todas las cosas, son las formas en cómo nosotros sentimos que estamos menos expuestos al daño, pero nos estamos dañando igual. Y eso no está resolviendo el miedo con el que vivimos. Eso no va a evitar que yo termine enfermándome. ¿Por qué? Porque en ese estado de alerta, de miedo, de preocupación, de abandono, de desconexión, cuando vivimos a través de esa herida, es muy difícil encontrar el bienestar dentro de nuestra vida. Las personas que tienen sus sistemas nerviosos programados muy fuerte para la supervivencia, generalmente no les cuesta confiar, les cuesta soltar el control, les cuesta tener tolerancia frente a cosas que los sacan de su estructura. Hay una sensación constante de tengo que hacer siempre, tengo deberes, tengo pendientes. Les cuesta recibir, les cuesta porque como no confían y tienen que estar encima de todo, cuando reciben sienten que tienen una deuda, que tienen que devolverlo. Les cuesta ser ellos mismos, ser coherentes con lo que desean, con lo que expresan, con lo que actúan. ¿Por qué? Porque están preocupados que a través de su personaje no se les vayan las cosas de las manos. Y eso, naturalmente, nos va a empezar a enfermar. La seguridad se siente muy distinta. Puedo no tener ni un pilar que me proteja, pero sé que adentro de mí hay algo, mi propia inteligencia, la sabiduría, que me sostiene y yo puedo vivir la vida. Hay una capacidad de afrontamiento a las adversidades mucho más grande, porque las adversidades son propias de la vida, nadie está libre de los problemas. Tú te levantas en la mañana y se echó a perder el calefón, el auto no funciona, y son situaciones que te pueden ir generando cada vez más colapso. Y un sistema nervioso colapsado va a transformar todas esas dificultades en algo terrible, en algo que lo va a congelar, que le va a generar un punto de ira muy grande, que se va a descomponer, porque no puede afrontar, no tiene capacidad para ir afrontando esas adversidades. Todo lo que lo saca de su esquema es como no puedo controlar esta situación y va generando este caos adentro de sí mismo. La seguridad interna se siente como un estado de, en cierta forma, vida estoy aquí y yo estoy abierta y disponible para enfrentar las circunstancias de la vida, porque reconozco mi naturaleza y yo sé que yo puedo transformar todo lo que a mí me sucede en una experiencia de crecimiento para mí, aunque esa experiencia sea aparentemente dolorosa, yo puedo transformarla porque la vida nos entrega todo en bruto. Nosotros vamos moldeando esas experiencias y le vamos dando un sentido personal y subjetivo. Las cosas no llegan salidas del horno listas, todo llega en bruto. Y nosotros le damos el sentido, le damos las características, lo describimos como preocupante, peligroso, bueno, malo. Nosotros vamos bañando de sentido esas cosas que la vida, esas circunstancias, esas experiencias que la vida nos va dando. Yo puse algunos puntos acá como cómo se siente la fisiología de la seguridad, cómo es habitar la seguridad dentro de nosotros. Nos despertamos en la mañana con calma. Abro los ojos y no tengo esta sensación de tengo que ir a resolver, tengo que hacer esto, tengo que correr, qué agobiante el día que se me viene. Esto va a ser muy pesado, va a ser muy agotador. Cuando estamos en seguridad, podemos despertarnos en calma y saber que podemos afrontar el día,
que podemos movernos con el día sin explotarnos. Por ejemplo, yo que viví muchos años con altísimos niveles de estrés por distintas circunstancias personales, de mi entorno, y yo siempre recuerdo esta sensación de despertarme en la mañana y era un agobio, era una sensación de que agobio, y yo lo que hacía de manera inconsciente era llenarme de cosas para mantenerme en este estado de agobio. Hoy en día, que elijo habitar un lugar de seguridad y de conexión conmigo, me levanto en la mañana, nada me apura y la vida yo tengo que hacer cosas, trabajo, soy dueña de casa, tengo huertos, tengo hijos, tengo obligaciones. No es que me levante y quede desocupada, tengo que ordenar la cama, hacer la casa, hacer la comida, todo eso lo hacemos con mi pareja los dos, pero a lo que voy es que no es que yo no tenga que hacer nada, es lo que yo voy eligiendo para mí y el lugar que yo elijo habitar conscientemente. Entonces no me sobrecargo, organizo mi día el día anterior. Yo el día anterior me hago una idea de cómo va a ser este día, entonces yo me levanto en la mañana y yo ya sé lo que tengo que hacer y no tengo que hacer más que eso. Si ocurren circunstancias que me sacan de ahí, ok, me voy moviendo con las circunstancias, pero me despierto con la sensación de no tengo que correr. No tengo que saltar de la cama a hacer un montón de cosas. Y la seguridad se siente así. La seguridad en la fisiología del cuerpo se siente en ese estado. Me levanto y puedo pasar este día, esta mañana con calma. No estás en una lucha con la vida. Esta sensación de que todo con la vida es muy difícil, todo es muy complicado, tengo que estar corriendo todo el tiempo. em, la vida no me da lo que yo necesito, la vida es egoísta conmigo, la vida es mala conmigo, esta sensación de que tengo que estar siempre luchando con las cosas que suceden, que tengo que estar gastando mucha energía para luchar. Y eso es muy antinatural con nuestra programación biológica, porque desde nuestra programación biológica nosotros no tenemos que luchar, no, digamos, no tenemos que luchar con la vida. ¿De dónde viene esa creencia? ¿Por qué yo creo que tengo que luchar con la vida? ¿Por qué yo creo que tengo que controlar todas las cosas? ¿Eso cambia el destino de las cosas? No, obviamente que no cambia el destino de las cosas. Que yo gaste energía peleando con algo, muchas veces probablemente ustedes se han visto en esa situación, peleando con algo y las cosas al final son como son. Y uno dice, toda la energía que gasté discutiendo con esta situación o discutiendo con alguien. Cuando uno se esmera en una discusión y es como que quieres cambiar el punto de vista del otro, quieres cambiar el punto de vista del otro y te enredas en un gasto de energía que, ¿para qué? ¿Para qué estás luchando con el punto de vista del otro? ¿A dónde te lleva eso? A perder tu energía, a desconcentrarte de lo que realmente importa, a poner tu atención en algo que no tiene ninguna importancia. Entonces, en nuestro día a día, nosotros tenemos muchas programaciones internas protectoras de lucha, de estar peleando, de estar discutiendo con las situaciones y con este sentimiento de la vida es muy difícil para mí, la vida no es buena conmigo y es indudable que hay personas que atraviesan procesos que son mucho más complejos que para otros, o sea, hay personas que están en situaciones, en contextos muy dificultosos, pero siempre la pregunta y la invitación es, ok, aunque el contexto sea difícil, la forma en cómo yo estoy enfrentando la situación es a través de una lucha, es a través de una guerra, es a través de un conflicto. ¿Yo puedo cambiar mi forma de relacionarme con esta experiencia? Desde un punto de vista biológico y somático, sí. Desde un punto energético, desde un punto de vista energético también. Yo puedo, a través de la modificación de la relación que yo tengo con la circunstancia, hacer que esa relación entre yo y la circunstancia sea mucho más fluida. Y ese es el estado de seguridad. No tengo la necesidad de luchar con lo que está pasando. Ocurre una situación, estoy viviendo algo difícil, bueno, puedo entrar en el proceso y moverme con la incomodidad de lo que está pasando, pero es muy distinto a luchar con eso. No necesitas controlar las cosas. Cuando hay estado de seguridad, nosotros no necesitamos controlar lo que está pasando. Nosotros podemos, es como tener la flecha, tirarla a la diana, pero ya está. No voy a tirar la flecha y voy a ir corriendo al lado de la flecha, acomodándola para que llegue al punto que yo quiero.
Yo solamente la voy a tirar, voy a poner la dirección, yo quiero llegar hasta ese punto, pero lo que pase en el camino depende de las circunstancias como el viento, si se pone a llover, si alguien movió la diana, si la flecha perdió energía a medio camino y se cayó. Sucede, es como, esto sucede también cuando gestamos, cuando las mujeres gestamos, nosotras nos abrimos a la posibilidad de traer a la vida, la recibimos en nuestro vientre, pero el proceso sucede. Uno no tiene que estar diciéndole al proceso, ya, yo quiero un bebé rubio o moreno, o quiero que sea atleta, o quiero que sea intelectual. No, sucede. El proceso creativo sucede. Yo pongo la energía disponible, pongo el lugar, pongo la intención, pongo la fuerza, pero lo demás se desarrolla, lo demás toma su dirección. A veces nosotros tenemos la necesidad de controlar también queriendo resolverle a todo el mundo. Hay gente que da, da, da y resuelve. Le resuelve a los hijos, le resuelve a la pareja, le resuelve a la madre, le resuelve al padre, le resuelve a los hermanos. Hay muchas personas que se comportan de esa manera. Y uno dice, hoy qué dadora, qué daditativa que es esta persona. Pero muchas veces la entrega también viene condicionada a través de esta necesidad de, si yo doy, yo tengo control sobre lo que sucede. Controlo de partida que el otro me considere importante y que genere una dependencia hacia mí. Muchas madres lo hacen, muchas mamás controlan a sus hijos, sus decisiones, les resuelven todo. Y de esa forma se genera una dependencia. Y todo esto funciona en un plano inconsciente, porque ese control que la madre ejerce no lo ejerce desde la actitud siniestra de yo quiero que sea solo mío, aunque también puede estar detrás en algunos casos. Pero muchas veces viene desde un mecanismo inconsciente donde la persona no se da cuenta. Lo que sí se da cuenta es que se está empezando a cansar y se está empezando a agotar de sí misma, pero no es capaz de soltar ese rol, porque si lo suelta, pierde el contacto con el otro, pierde la dependencia del otro hacia ese ser, hacia ella. Entonces, también hay ahí, son formas de mantener todo bajo control. Entonces nosotros expresamos esa necesidad de control básicamente porque queremos que los vínculos se mantengan conectados a nosotros y porque también queremos que las cosas sean más predecibles. Cuando nos instalamos en la seguridad, ya no tienes la necesidad de resolver todo. Tienes la intención, oh, yo quiero hacer esto, voy a poner toda mi energía, pero listo. No voy a estar con todo pendiente a que las cosas sean de esa manera, que las cosas funcionen de una manera determinada. Puedo aceptar y moverme mm, ante el misterio de la vida, porque lo contrario al control es la confianza. Para que yo pueda soltar el control, yo tengo que empezar a activar una sensación de confianza dentro de mí. Y ahí viene esto como de la vida me sostiene, ya en la seguridad hay una sensación de la vida me sostiene, la vida está em, cuidándome todo el tiempo. La existencia está cuidándome todo el tiempo. No tengo que estar yo haciendo este esfuerzo y recalcando nuevamente lo que decía en un principio, porque nosotros somos seres naturaleza. Nosotros estamos siendo todo el tiempo movilizados por las mismas energías, por la misma inteligencia que moviliza toda la vida dentro de este planeta. Entonces, si todos confían en esas leyes naturales, ¿por qué nosotros no logramos acceder a esa confianza? Porque hemos crecido y porque llevamos muchos años alimentando la desconexión con nosotros, que incluso nos cuesta creer que existe la posibilidad de dejar que otra fuerza me sostenga y no ser yo la que se está todo el tiempo sosteniendo. Podemos descansar sin culpa. Hoy en día, lo que más se valora en el mundo es la productividad, el ser productivos, el estar todo el tiempo haciendo algo. Yo vengo de un linaje de mujeres que no se permitía descansar, no se permitían descansar. Y mi abuela y mi mamá ahora están atravesando un problema de su salud que no les permite moverse y es como una tortura. Y yo las veo y es como, no me puedo mover, quiero seguir siendo productiva, quiero seguir siendo la hacedora y yo tengo eso también. Y así veo al linaje de mujeres que me rodea y es lo que siempre veo.
Mujeres que no se permiten descansar porque han puesto todo el valor en el ser productivas, en el ser hacedoras. Y eso es eso trae una consecuencia, que es el malestar con nosotras mismas. Cuando está la seguridad, podemos descansar sin culpa. Puedo soltar los deberes. Puedo permitirme no ser siempre la mujer productiva. Por ejemplo, yo trabajo independiente, pero también soy la dueña de casa con mi pareja. Y muchas veces yo veo el desorden, justo por ejemplo voy a descansar y empiezo a ver el desorden y yo digo, ok, pero justo yo iba a descansar en este momento, yo me iba a sentar, iba a ir al solcito, iba a ir el viento y inconscientemente sale el automatismo que me sigue, pero ordena. Ordena todo y ahí ya ordena porque tienes que ordenar. Y es como inmediatamente esa fuerza me tira este condicionamiento hacia ya tienes que ser productiva. Pero yo dialogo con esa parte y le digo, no, porque ahora yo me comprometí conmigo a descansar. Así que voy a hacerlo y no pasa nada si lo hago, si me entrego este momento para poder descansar. Porque si yo descanso, yo genero energía dentro de mí para poder seguir funcionando durante el día. Entonces, puedo llevarme hacia eso sin culpa. Esto de no tengo que ser siempre productiva. Hay mucha gente que considera el no ser productivo como ser flojo. Hay muchas personas que consideran que dedicarse tiempo a sí mismos, a conocerse, a no hacer nada más que a conocerse es una pérdida de tiempo, porque en la sociedad el valor está puesto en ser productivos y eso es enfermante, porque nadie en la naturaleza nació para ser siempre productivo. Eso es una respuesta de supervivencia. Ser productivo, competitivo, eficiente, eficaz. Es una locura realmente vivir en ese estado porque va en contra de nuestras necesidades naturales de descanso, regeneración y reposo. Nadie puede ser todo el tiempo una máquina de producir, de resolver, de hacer, porque eso nos lleva derechito hacia la enfermedad. Sentir placer sin sentir culpa. Cuando vivimos en un modo de supervivencia, es muy difícil accesar al placer, al verdadero placer, no al placer de voy a ir a comerme una cosa rápida, algo, este placer a cortoplacista. ¿Ya? El placer es una sensación que está regulada neuroquímicamente a través del núcleo cumbens, la dopamina, todos estos sistemas que nos hacen ir nuevamente hacia eso que, ay, me encantó esto, quiero volver, ay, me gustó esto, quiero volver. Entonces, eso está regulado bioquímicamente en el cerebro a través de neurotransmisores y distintas reacciones, conexiones químicas del cerebro. Entonces nosotros vamos al placer porque en la búsqueda del placer este sistema nervioso encuentra satisfacción y bienestar. Entonces el placer nosotros lo necesitamos. Es vital para nuestro cuerpo, para nuestro crecimiento, para nuestra alma. Es muy importante poder vivenciar el placer, pero el verdadero placer. No ese placer inmediato, el placer de voy a ir a comerme un azúcar que me inflama, o sea, ese placer que te hace bien un rato, pero después no te hace bien. Es como el placer de voy a ir a tener relaciones, voy a tener sexo con una persona que después no me habla, entonces en el momento me da placer, pero después llego toda partida a mi casa emocionalmente. Entonces, este placer que nosotras nos damos cuenta que no nos está haciendo bien, pero nos atrapa porque lo necesitamos. Lo que pasa es que lo buscamos en los lugares y de las formas que realmente no nos están aportando bienestar para nosotros. Pero el placer en sí mismo lo necesitamos. Preguntarnos qué cosas me dan placer y no me las estoy permitiendo. Porque cuando yo me permito empezar a conectar con ese placer, yo empiezo también a sacarme me empiezo a desprogramar en este sistema de supervivencia en el que me encuentro atrapada. ¿Qué me da placer? A mí me da placer, por ejemplo, tocarme, hacerme masajes, dedicarle tiempo a mi cuerpo, porque yo lo abandoné demasiado tiempo. Mi cuerpo ha sido un cuerpo que ha pasado por muchas enfermedades, por situaciones muy, muy cercanas incluso a la muerte. Entonces yo he estado muy abandonada del cuerpo, lo abandoné mucho. Me disocié mucho del cuerpo, porque me resultaba muy doloroso conectar con él. Mi cuerpo temblaba mucho siempre, yo tenía mucha inseguridad en mi cuerpo de chica. Entonces, para mí, hacerme masaje en el cuerpo, tocar los dedos de mis pies, masajearme la cabeza y sentir así como, ¡ay!, que me produce una cosa tan rica,
y me lo doy yo. Y cuando yo digo qué agradable, me estoy brindando algo que me es gratis, pero viene de mí misma y me conecta conmigo y me regula. Ese placer que me regula es el que yo quiero para mí. Me da placer salir a caminar en la naturaleza y mirar los árboles. Y que me encanta cuando el sol en el atardecer atraviesa las hojitas de los árboles y se ven doradas. Y es como que fueran de oro las hojas. Y eso yo lo puedo estar mirando, me puedo quedar horas ahí, pero es como tanta belleza puede haber en un momento como un atardecer. Y encuentro placer en eso. Pero aprendí a encontrar placer en eso. Lo aprendí a educar cuando me empecé a relajar. Cuando mi cuerpo se empezó a relajar, yo empecé a ver belleza y placer en lugares donde yo no lo veía antes. Yo buscaba la otra forma de placer, la fiesta, hace años, hace muchos años atrás. Eh, lo mundano, eso que es muy imperecedero y que al final igual te deja porque vas a una fiesta, te tomas el alcohol y el otro día el hachazo, el dolor de cabeza, no funcionas bien. Entonces, qué divertido, lo pasaste bien un rato. Pero las consecuencias que eso está teniendo después no son beneficiosas para mí. El relajo yo lo empecé a sentir cuando me empecé a dar esa posibilidad, darle espacio al placer, el placer de mover mi cuerpo, de poner una canción y bailar tocando mi cuerpo, el placer de besar a mis hijos, de abrazar a mi pareja, de cocinar, de cocinarme, el placer en el autocuidado. Para mí fue un tremendo descubrimiento darme cuenta que cuidar de mí era absolutamente placentero para mí. Hacerme mi comidita, tomarme mis infusiones, prepararme mis remedios naturales, tomarme mis suplementos, toda esa atención que yo volcaba hacia mí me retroalimentaba la seguridad interna, porque era como, yo me cuido a mí misma, yo tengo un valor para mi ser, no soy alguien que se abandona, porque cuando estamos en modo supervivencia la tendencia es abandonarse, es separarte de ti, es no cumplirte. En la supervivencia, en el modo activo de supervivencia, hay una tendencia a no cumplirnos. Y es muy amenazante no cumplirse. ¿Por qué es amenazante? Porque cuando yo pongo mi palabra y digo, voy a empezar a hacer esto por mí, y no me cumplo, me transformo en una persona poco confiable para mí misma. Porque si yo soy chica y mi mamá me promete algo, y yo voy porque voy feliz con la promesa y no me cumple, yo voy a sentir decepción. Si el otro me hace algo así, si mi pareja me... Puede ser que por una circunstancia que lo superó no pueda cumplirlo y se entiende, pero a veces no nos cumplimos porque simplemente nos abandonamos y porque no sostenemos la palabra con nosotras. Entonces, cumplirse también es un acto de seguridad interna. Mi palabra importa, lo que yo me comprometo conmigo mismo importa. Si yo no me cumplo, yo me transformo en una persona poco confiable. No puedo confiar en mí porque no puedo confiar en lo que no se cumple, no, lo que no sostiene su palabra. Cuando estamos en modo de conexión y seguridad interna, podemos conectar con los otros siendo genuinos, siendo genuinas, siendo esta palabra auténticos. Auténtico es, yo puedo ser yo puedo decir lo que me incomoda, yo puedo tener una conversación incómoda con el otro, sin que eso signifique que miedo me va a dejar. Cuando estamos en un modo de supervivencia activo, es mucho más difícil establecer límites y establecer conversaciones incómodas, que siempre vienen después de poner un límite. El problema de poner el límite no es el límite en sí mismo, es la incomodidad que le genera a la persona de que el otro al que le puso un límite se ofenda y me abandone o se desconecte de mí. Cuando hay seguridad interna, uno puede decir, no, no quiero. Oye, ¿vamos a hacer esto? No, gracias. No, por ahora no quiero. Entonces esta sensación de tengo que hacer muchas cosas que no son verdaderas para conectar con el otro. ¿Qué pasa si yo me permito conectar siendo yo? Decir mis sí cuando quiero, decir mis no cuando quiero. Cuando no quiero algo puedo decirlo. Cuando algo no me parece puedo decirlo. Cuando algo me resulta agradable puedo compartirlo. Cuando yo quiero expresar mi cariño puedo hacerlo. Toda esa forma de conectar con el otro, si es verdadera, me transmite una seguridad. Pero si yo conecto con el otro, no siendo verdadera, o sea, superponiendo ante mi ser mis mecanismos protectores, yo genero una distancia con el otro, no me conecto con el otro. Porque la conexión con el otro viene de la esencia, viene del ser.
Desde ahí conectamos con el otro, desde el amor, desde ese estado interno, no desde estas barreras que uno construye alrededor de uno. Entonces yo puedo conectar con el otro desde esa seguridad interna. La fisiología de la seguridad me dice yo puedo ser yo cuando estoy con otra persona. Yo no tengo la necesidad de actuar, de demostrar, de renunciar a mí para poder complacer al otro, para poder agradar al otro. Soy verdadera, coherente, no me reprimo. Cuando estoy en la seguridad interna no me reprimo. Reprimir enferma, reprimirnos enferma. Reprimir nuestros sueños, nuestros deseos, nuestros anhelos, se sienten muy, muy agresivos adentro de nosotras. Se siente muy agresivo porque hay algo en mí que quiere salir, pero yo no lo permito. Entonces me lo estoy comiendo todo el rato, sintiendo resentimiento conmigo misma. Em, Puedo recibir, la vida me sostiene, puedo elegir, lo que hablábamos ayer, esta plataforma del sistema nervioso, yo puedo elegir. Yo puedo decidir lo que yo quiero hacer, yo puedo elegir lo que quiero comer, yo puedo elegir cómo quiero responder, yo puedo elegir cómo me quiero relacionar. Yo tengo posibilidades dentro de mí, no estoy atrapada dentro de mis reacciones o de mi vida. Tengo esa capacidad. Antes de responder o actuar ante una situación, yo conecto conmigo y el cuerpo me dice, responde de esta forma, actúa de esta forma, dale lugar a lo que sientes. Para mí ha sido súper desafiante todo lo que yo les comparto. Yo tengo una historia compleja también en mis relaciones de pareja y yo, que ya tengo una relación hace mucho tiempo con mi marido, con la persona con la que yo estoy casada ahora, a mí me significó un trabajo súper grande esto. Porque yo estaba llena de barreras. Cuando yo estaba sola estaba súper bien, pero llegó la pareja y como se activan todos los mecanismos protectores, yo me empecé a dar cuenta y decía, no me abro, no me permito el placer, no me conecto, porque estos mecanismos protectores aparecieron cuando apareció el lugar en el que posiblemente yo podía ser vulnerada, porque era el lugar en el que siempre me había sentido amenazada, que era en el vínculo. Entonces, para mí fue tremendo trabajo poder aprender a desnudar eso dentro de la relación de pareja y poder compartírselo al otro. Me pasa esto, siento esto, sin atacar al otro, sino desde una conversación empática, genuina, honesta y además hacerlo con la persona correcta, que era empático, era abierto, era receptivo, entonces me hizo mucho más fácil el proceso, porque en las otras ocasiones no se daba porque la dinámica de la relación era mucho más o tóxica o más difícil. Pero la vida nos va poniendo en situaciones que nosotros podemos elegir. ¿Yo quiero crecer en esta relación o quiero seguir alimentando estos miedos que aparecen? Es mucho más fácil abrir la represa y dejar que la energía fluya y ser verdaderos que sostener todo el tiempo el rechazo a ser honestos con nosotros. La resistencia que nosotros ponemos ante nuestro crecimiento, toda esa resistencia en el vínculo, nos hace gastar mucha energía, mucha energía. Entonces, claro, romperse y dejar que se abra también nos cuesta y también requiere un trabajo. Pero una vez que se abre, la vida se hace mucho más fácil y te puedes dejar llevar por esa energía y ser verdadera, expresar lo que sientes, comunicar tu mensaje, establecer tus límites. Establecer los límites dentro de las relaciones a mí me costó un mundo, sobre todo trabajando como independiente. Yo trabajo en esto, yo me dedico a compartir mi camino, mis aprendizajes, hace como 11 años. Pues las circunstancias me empujaron, no es que lo haya elegido conscientemente. Y en el camino me fui enamorando de esto, del conocimiento, del autoconocimiento. Al final era como, este es mi camino. Pero yo encontré muchas dificultades en el proceso. Establecer límites a mis alumnas, establecer los límites claros, decir cuando algo me parecía o no, el aprender a dar, pero no desequilibrarme en la entrega, porque daba para que el otro en el fondo se sintiera como que yo era importante. Entonces, hacía muchas cosas que estaban transformando en algún momento mi trabajo en una experiencia incómoda para mí. Ya no era placentero porque estaba más preocupada de agradar, llenar espacios, que de disfrutar y ser yo misma. Para mí, aprender a poner límites en el trabajo, aprender a darle un valor a lo que yo hago, también ha sido un camino. Por eso cuando las mujeres dicen yo quiero ser independiente, quiero trabajar, es como, dale,
pero es que tengo miedo, pero es que te va a dar miedo igual, y en el camino te va a dar miedo igual, y el camino te va a enfrentar un montón de situaciones difíciles, pero esa es la vida. O sea, es como, no es que ningún camino es como que va a ser así, no me va a pasar nada, la vida te va a enfrentar. Yo me vi enfrentada a muchas situaciones en mi trabajo que era como quiero salir corriendo, no quiero tener esta conversación incómoda con esta persona. Y la vida era como, pero no, no puedo escapar, porque si me escapo, yo no le voy a dar un valor a mi trabajo y no voy a crecer en lo que estoy haciendo. Entonces la vida nos va poniendo en situaciones que o crecemos a través de ellas o seguimos peleando con ellas. No tenemos cómo escapar de eso, pero es la decisión que yo tomo. Yo voy a enfrentar esta situación, voy a intentar hacerlo, voy a aumentar mi capacidad de afrontamiento, voy a observar estos patrones, estas conductas que me están haciendo daño y voy a empezar a trabajar en eso. Así como ocupo energía en trabajar en cosas que no tienen que ver conmigo, voy a empezar a ocupar en lo que sí tiene que ver conmigo, en lo que sucede adentro de mí. Y hay mayor flexibilidad con la vida. La flexibilidad tiene que ver con ese estado del sistema nervioso y del cuerpo, de, ok, la vida me pone situaciones complejas, pero yo puedo surfear estas situaciones, yo puedo ser flexible. En la naturaleza, un principio de la biología es la adaptación. En la naturaleza sobrevive el que mejor se adapta. Eso, así funciona la naturaleza. Entonces, todos los organismos de la naturaleza, el bicho, la planta, el árbol, todos nos estamos adaptando. Llueve, hace frío, viento, no hay agua, no hay recursos, hay carencia, hay abundancia. Va cambiando. Sobreviven y son exitosos los que son resilientes. La resiliencia, que es la capacidad de, wow, qué difícil estuvo esta cosa, pero me armo y continúo. Entonces, esa capacidad de adaptarse a las situaciones es demasiado necesario para nuestro bienestar. Pero hay personas que se sobreadaptan. ¿Qué quiere decir esto? Que viven en vidas que rechazan, pero están tan atornillados ahí que no saben cuál es la puerta de salida de esa vida. Creen que no hay puerta de salida, que no tienen elecciones. Entonces no tienen capacidad de adaptarse a los cambios. Las personas con sistemas nerviosos neurodivergentes tienen especial dificultad para eso. Las transiciones, los cambios los descolocan, quieren que las cosas sean siempre en cierta forma iguales, porque esa adaptación, que es una cualidad del sistema nervioso, les complica, no saben cómo afrontar. Un sistema nervioso flexible, adaptativo, tiene más posibilidades de ser exitoso en su vida personal. Esa persona que tiene capacidad de ser flexible va a poder sobrellevar la vida porque la vida es cambio. Uno puede ver su vida plana y decir, no, yo llevo 10 años lo mismo, mi vida sigue siendo lo mismo, pero ¿te has abierto a que el cambio entre, que la energía de la transformación te atraviese o estás con todas las puertas cerradas? Porque si te abrieras un poquitito, esa energía entraría en ti y verías cuántas cosas hay por deshacerse y por transformar, solo que te has dedicado demasiado tiempo en sostener eso, porque te da miedo, a tu sistema nervioso le da miedo, tu neurobiología le da miedo y no tiene capacidad para afrontar el cambio. Entonces, la falta de capacidad de adaptarnos a las circunstancias de la vida, a los cambios de la vida, también tiene que ver con nuestra neurobiología. Entre más seguridad interna hay, más capacidad de adaptarme y ser flexible voy a tener ante la vida. Y acá, cuando nosotros empezamos, en este lado puse, ahora les voy a hablar, cuando nosotros empezamos a encaminarnos hacia el proceso de cambio dentro de nosotros, cuando empezamos a tomar la, porque todo parte con la decisión y con la fuerte creencia de que yo puedo cambiar el estado de supervivencia en el que me encuentro hacia un estado de conexión con mi ser. Puedo moverme del yo al ser, puedo moverme de la opresión a la libertad, puedo moverme del miedo al amor, puedo moverme de la desconfianza hacia la confianza, puedo moverme del control a la curiosidad. Nosotros podemos hacer esa transición de ese estado al otro. Eso existe, eso es una posibilidad que todo organismo tiene. Lo que pasa es que lo primero es que yo pueda enfrentarme a mí misma y decir, yo puedo cambiar. Ok, no sé por dónde voy a empezar, pero sé que existe la posibilidad de transformarme, yo puedo transformarme. Esta energía en la que yo vivo se puede liberar.
Quizás no mañana, o no voy a deshacerme de esto tirándolo por la ventana, pero lo puedo hacer. Yo puedo transformar esto dentro de mí. Entonces todo parte en esta vida por darse cuenta. Darnos cuenta, que suena una obviedad, pero mucha gente no se da cuenta. ¿Darse cuenta de qué? De estos patrones cuando aparecen. Si yo me estoy viendo atrapada en alguna situación en mi vida, en alguna conducta de supervivencia, estoy queriendo controlar las cosas, estoy procrastinando demasiado, es decir, dándome vuelta y no concretando lo que sé que tengo que hacer, estoy a punto de reaccionar ante alguna situación, reaccionar emocionalmente desbordada, estoy con un patrón de supervivencia activándose dentro de mí. Lo que yo tengo que poder hacer en ese momento es darme cuenta de lo que me está pasando, pero no es de la crítica, desde el prejuicio, desde el autocastigo, sino desde la capacidad de poder mirar eso que está sucediendo. Que es, por ejemplo, si te estás poniendo excesivamente controladora con alguna situación, o estás entrando, estás con un pensamiento de qué miedo cuando esto me pase, me pueden echar del trabajo, tengo tantas cosas que hacer, estoy tan angustiada, y empiezas en ese estado, es poder decir, ok, parece que estoy teniendo nuevamente estos pensamientos, se están activando dentro de mí estos mecanismos, o estoy de nuevo con la vergüenza, estoy de nuevo con esto dentro de mí, y puedo mirarlo, puedo darme cuenta de lo que me está pasando. Por darse cuenta es el primer paso para poder empezar a generar la transformación en nosotras. Si yo no me doy cuenta y sigo por la vida sin darme cuenta, es como date cuenta, amiga. Detente un poco y mira lo que está pasando dentro de ti. Pero es distinto darse cuenta y decir, ya estás de nuevo con lo mismo, lo haces todo mal, mira lo que hiciste, o la conducta con la comida, comer y comer y comer, comer lo que te daña, y es como, de nuevo estás comiendo lo mismo, nunca aprendes de lo que te estás haciendo, qué sé yo. Eso no me lleva a ni un lugar. El darse cuenta es poder observar qué está pasando dentro de mí. ¿Qué es lo que se está activando dentro de mí? ¿Qué lo activó dentro de mí? Aportar percepción, que era lo que hablábamos ayer, darnos cuenta, tiene que ver con esa percepción. Luego, permite que lo que sea que está sucediendo ocurra, pero permitir no es dejarme llevar y arrastrarme por eso y que esto tome el control. Es permitirme, es como, ok, estoy sintiendo esta necesidad de control, me doy cuenta, ¿qué es lo que necesito? Esta sensación está dentro de mi cuerpo, ¿ya? Que es la parte en la que yo escucho al cuerpo. Dentro de las fases de cambio, cuando yo me permito, el permitirme tiene que ver con conectar con lo que está sucediendo a nivel de mi cuerpo cuando esta sensación aparece. ¿Qué es lo que mi cuerpo necesita? Ok, estoy sintiendo necesidad de controlar, estoy en un pensamiento obsesivo, me estoy autocriticando por algo que hice, estoy metida en un problema mental sin salida, estoy con la mente dando vuelta a mil, estoy con un mecanismo protector de supervivencia activo. Permito que eso sea, le doy un lugar, es decir, no lo resisto, no lo rechazo. Cuando me voy a la mente y eso me atrapa, también es una forma de resistir y rechazar lo que está pasando. Cuando me permito conectar con el cuerpo y decir, ok, estoy sintiendo angustia, estoy sintiendo ansiedad, ok, ¿qué es lo que mi cuerpo necesita en este momento? ¿Cómo está mi respiración en este momento? ¿Cómo está mi cuerpo posicionado en el espacio? ¿Cómo está mi espalda? La conciencia corporal es la interopercepción, la propiocepción, la interopercepción es, soy sensible a lo que sucede dentro de mi cuerpo en este estado. La propiocepción es, observo la postura de mi cuerpo cuando estoy en este estado. Me curvo, me aprieto, me acorazo, me pongo rígida. Entonces, ligeramente y poniendo mucha conciencia sobre lo que mi cuerpo necesita, voy generando el cambio en el movimiento, en la respiración. ¿Por qué muy sutilmente? No es llegar y entrar al cuerpo cuando hay sobre todo trauma de por medio, hay un estrés postraumático de por medio, heridas emocionales muy fuertes. No podemos llegar al cuerpo y ponerse a gritar y desbordarse, que hoy en día hay muchas terapias así, que es como descarga, ponte a gritar y patalea. ¿Y cuando integro? Quedo nuevamente estresada, el cuerpo queda hiperactivo, queda en ese estado de aceleración. Y eso puede ser retraumatizante, obviamente, para el cuerpo. Entonces siempre es muy sentido lo que yo estoy haciendo con mi cuerpo. Puedo sentir la gravedad, la tierra que me sostiene, la conexión de mi cuerpo en el espacio.
pero es importante ir aumentando la capacidad de escuchar lo que mi cuerpo necesita. A lo mejor el cuerpo va a querer estirarse, a lo mejor el cuerpo va a querer soltarse, o va a querer salir corriendo, o va a querer vocalizar, o va a pedirme que centre la energía en la respiración, pero puedo volver al cuerpo. Me permito sentir lo que está pasando, no lo evado, pero me anclo a lo que el cuerpo me pide en ese momento. El cuerpo siempre te va a pedir algo. Siempre te va a decir, a veces pide cosas que las pide la mente, es como tengo pena, ponte a comer. No, es que el cuerpo me está pidiendo que coma azúcar. No, eso no te lo está pidiendo el cuerpo, eso te lo está pidiendo tu mente. Es aprender a escuchar al cuerpo centrándose en esta interopercepción. También es importante la sinestesia, que es qué pasa con mis músculos, con mis huesos, con el movimiento de mis articulaciones, porque eso le envía una información al cuerpo. ¿Cómo está el movimiento de mi cuerpo? ¿Está rígido? ¿Está relajado? ¿Está contraído? Entonces voy aumentando la conciencia del cuerpo. Esto sobre todo cuando observo un patrón de supervivencia que se activa. Estos son como pasitos para poder empezar a trabajar en estas energías que queremos transformar. Compréndela, descentralízalo, despersonalízate, ya, de el patrón, porque a veces la tendencia es creer que uno es la conducta. No, es que yo soy controladora, es que yo soy la rabia, es que yo soy esto, es que yo soy así, yo soy, ¿ya? Me identifico con este patrón protector, pero eso no es lo que yo soy. Yo soy el ser, yo soy la esencia, yo soy un ser sostenido, amado, un ser natural. Ya, eso es lo que yo soy, un ser curioso, un ser que se puede adaptar al cambio, pero no soy esta reacción o esta herida que yo estoy teniendo. Entonces, es muy importante descentralizar este yo que viene bañado del dolor, es sacarlo del centro del ser para poder mirarlo desde otra perspectiva. Ok, lo siento en mi cuerpo, lo reconozco, permito que el estado sea, pero me anclo a la verdad de que yo no soy eso. Esto que viene de mí no es, o sea, si yo me pongo a pelear, me pongo a discutir, si quiero estar encima de todo, es lo que yo aprendí de mi entorno, de mis vínculos, de mis experiencias, pero no es lo que yo realmente soy. Yo no puedo ser solo eso. Entonces también tengo que tener la capacidad suficiente para poder diferenciarme de eso, de lo que yo me identifico, para poder mirarlo desde otra perspectiva, para poder dialogar con eso. Yo puedo dialogar con esa parte que rechazo. Yo puedo dialogar con esa parte que me daña. Yo puedo dialogar con ese mecanismo protector, con el patrón de comportamiento, de mi patrón vincular. Yo puedo relacionarme con eso. De hecho, es lo que debemos hacer, es aprender a reconocer que yo no soy eso. Cuando yo me digo a mí misma, yo no soy eso, yo no soy esa conducta viene a mí porque la aprendí, la recibí de mi entorno, le doy a mi ser la posibilidad de poder transformarlo. Porque como no es lo que yo soy, yo me puedo desprender de eso, no me pertenece, yo puedo sacarlo de mí, yo puedo ir de a poquitito desprendiéndome de esas partes de mí, no sacarla de un día para otro, pero sí desprenderme. Yo no soy la ansiedad, yo no soy el miedo, yo no soy el control. Son partes de mí que se configuraron para poder mantenerme protegida mientras fui creciendo. Y hoy lo sigo utilizando, porque todavía mi sistema nervioso y mi cuerpo sigue creyendo que todo es muy peligroso. También el darse cuenta, el descentralizar, el permitir todas estas etapas que nosotros vamos atravesando mientras vamos, cuando observamos los patrones de, digamos, que aparecen, estos patrones de supervivencia, es, o sea, finalmente todo esto tiene que ver con la capacidad de poder mirar y poder hablar con esta parte nuestra, de poder entender de dónde viene, de poder conocerla, de poder dialogar con ella. No hacemos este trabajo em, para bloquear, ya para desentendernos, todo lo contrario, es una forma de acercarnos a ese lugar, a esa historia de nosotros, a esa forma de nosotros, pero desde un lugar mucho más abierto,
ya no está dentro de mí, yo puedo ponerlo afuera de mí y puedo mirar lo que me está pasando. Por eso es muy importante comprender la función del patrón. Trabajar en algún patrón, por ejemplo, un patrón, eh, siento que todo depende de mí, siento que todas las cosas dependen de mí, tengo que estar todo el tiempo resolviendo, ok, pero ahora que lo sabes y ves el patrón, conócelo. ¿De dónde viene ese patrón? ¿Qué función tiene? Porque el patrón de supervivencia tiene una función en nuestra vida. No es algo que aparece porque sí, así como hoy el patrón quiere molestar un rato y aparece para poder incomodarnos. No, el patrón de supervivencia aparece porque tiene una función en nuestra vida y su función es protegernos. ¿Pero de qué me tengo que proteger? ¿Qué es lo tan peligroso que me puede suceder? ¿Qué es lo tan amenazante que me puede suceder? Entonces, estos procesos, darse cuenta, permitírmelo, descentralizarlo, escuchar al cuerpo, comprender el patrón, son procesos que tenemos que atravesar siempre que queramos trabajar con alguna parte nuestra que ya no calza con nuestra seguridad interna. Si queremos habitar ese estado de seguridad en nosotras, tenemos que dejar de rehuir de lo que eso trae cuando se activa y no dejarnos arrastrar por la conducta, sino poder detenernos en ese espacio de momento y dar la posibilidad de que eso que está emergiendo, poder mirarlo. Es lo mismo cuando aparece algún elemento que nos provoca, alguna situación que nos provoque, que gatille alguna respuesta en nosotras. Podemos también ocuparlo como una oportunidad de decir, ok, ¿por qué esto me está gatillando esto dentro de mí? ¿Por qué esto me está provocando esta respuesta dentro de mí? ¿Qué es lo que me activa? Estos disparadores, algo que dispara y te activa algo, el miedo, la rabia, las ganas de pelear. Ok, lo puedo mirar. ¿Qué es lo que me está trayendo esto? Reaccionar inmediatamente a él o reprimirlo son dos formas que no nos van a dar control sobre nosotras, que es la tendencia de las personas, que es o me dejo arrastrar y me arrastro en el cuento mental, o lo reprimo y lo evado haciendo otras cosas. Pero hay un camino del medio, que es, me puedo quedar aquí, puedo quedarme en el centro y ser atravesada por lo que se está mostrando dentro de mí para poder tener la oportunidad de empezar a transformarlo a través de mi conciencia. ¿Por qué aparece el patrón? ¿Qué trae? ¿Qué energía me quiere mostrar? ¿Cuál es su información? Y podemos cambiar paulatinamente esos estados de pánico, de miedo, de inseguridad, de estar al acecho, hacia un estado de conexión y de seguridad con la vida, que es un estado que, como es el sistema nervioso, es así, es un flujo. Entonces, vamos a estar en ese estado de bienestar, pero la vida nos va a pedir respuestas de supervivencia. Pero voy a aprender a autorregularme, entonces va a venir algo intenso que requiere movimiento, pero yo voy a ser cada vez más capaz de regresar hacia mi centro. Puedo volver más rápido a conectar con mi ser interno. Ahora lo interesante de todo esto es que cuando nosotros vivimos en un estado de supervivencia, nuestro cerebro estructuralmente está mal adaptado hacia ese estado. O sea, el cerebro tiene una forma, el cerebro no tiene una forma, todos los sistemas nerviosos son distintos, ya todos los cuerpos funcionan de manera distinta, pero no completamente distinta. Ya el cerebro tiene un diseño, que los neurotransmisores funcionan de cierta manera, ya eso es como un modelo común a todos, es como que hay una ley general de sistemas. Entonces, todos los cerebros van a funcionar relativamente igual, pero esto también tiene que ver con las condiciones del entorno. El cerebro se adapta al entorno, el sistema nervioso autónomo se adapta a las circunstancias del entorno. Y a partir de eso, porque nosotros cuando nacemos con un cerebro completo, con el reptiliano, el límbico, el neocórtex, con el cerebro tri-1. Eso se llama cerebro triúnico o tri-1, que es el cerebro formado por las tres capas. Y o sea, por las tres estructuras. O sea, o sea, nacemos con ese cerebro desarrollado, pero las circunstancias del entorno y del interior van haciendo que este cerebro vaya desarrollándose, lo que se llama el neurodesarrollo. Entonces, un neurodesarrollo óptimo, donde las condiciones de nutrición, alimentación, afecto, cuidado, apego, cariño, calma del entorno, juegan un rol fundamental para que este cerebro se desarrolle.
el cerebro va a avanzar, porque tiene que desarrollarse porque el cuerpo va creciendo, la demanda energética va creciendo. Entonces el cerebro va a tener que ir generando cambios adaptativos a esos cambios que van sucediendo. Pero cuando el entorno no es el óptimo, ese cerebro va a neurodesarrollarse con un montón de problemas adaptativos. Por ejemplo, los niños que viven en entornos súper estresantes tienen generalmente más problemas en el neurodesarrollo a nivel de las funciones cognitivas. Les cuesta adquirir, no sé, el equilibrio, el lenguaje, ya van a tener ciertas trabas y eso tiene que ver con estos cerebros que al estar expuestos desde la gestación a altos niveles de estrés, este sistema que se va desarrollando, este neurodesarrollo, va teniendo dificultades. O sea, no es un neurodesarrollo óptimo, sino que se va adaptando a estas circunstancias. Los neurotransmisores no funcionan correctamente y se empiezan a dañar. Los neurotransmisores en el cerebro son los que la neurona presináptica tira una información, la otra neurona la agarra y ahí hacen la sinapsis y se van transmitiendo estos neurotransmisores. Y los neurotransmisores en el cerebro tienen múltiples funciones: memoria, musculatura, digestión, contracción y dilatación del músculo, digestión, como la acetilcolina, GABA, relajación, inhibición, glutamato, excitación, estrés. Cada neurotransmisor, serotonina, descanso, activación, alegría a largo plazo, regulan muchas funciones relacionadas a la conducta y a la fisiología del cuerpo. La frecuencia cardíaca, la acetilcolina, ¿ya? Pero estos neurotransmisores funcionan porque están dentro de un sistema. ¿Ya? Por ejemplo, GABA, del que hablaba ayer, que es un neurotransmisor que tiene una función inhibitoria en el sistema nervioso. El GABA es un neurotransmisor que tiene enzimas, tiene transportadores y tiene receptores. Cuando alguno de estos tres aspectos de este sistema fallan, el neurotransmisor GABA no funciona correctamente dentro del sistema nervioso. Por ejemplo, lo que se ve en las personas que tienen mucha ansiedad crónica, tienen daños en el receptor de GABA-A, que es por donde son canales de iones. Es decir, en palabras muy simples, viaja una energía, una carga eléctrica que entra a través del receptor a la neurona, toca al GABA y lo hiperpolariza. Es decir, el GABA está así excitado, le llega la corriente que entra por el receptor GABA y el neurotransmisor se inhibe y se relaja. Esa es la hiperpolarización. Entonces, sucede que las personas con estrés crónico cerraron la puerta del GABA. Es como, a mí no me vengan aquí con cositas de relájate porque yo excitado me siento seguro. Hay gente que necesita estar en hiperexcitación, en estado de glutamato, que es todo el rato vigilantes, observantes, atentos de todo, cualquier sonido, saltan a la primera. Entonces, obviamente que el sistema nervioso va a decir, yo viví toda mi vida en este estado, yo daño el receptor porque yo no puedo relajarme. Entonces el cerebro se forma estructuralmente en relación a los estímulos que recibe del entorno y del cuerpo, a través de la alimentación, por ejemplo. Entonces, porque los neurotransmisores se forman a partir de los aminoácidos. Los aminoácidos son los bloques de construcción de los neurotransmisores. Entonces nuestra dieta es la que va a aportar esos aminoácidos, además que hay muchos aminoácidos que nosotros sintetizamos a nivel de nuestro sistema digestivo. Pero la gran mayoría que se utilizan para construir los neurotransmisores en el cerebro provienen a través de la dieta. Aparte que los neurotransmisores, por ejemplo, el GABA utiliza el magnesio, la vitamina B6, el zinc como cofactores para los distintos procesos de conversión de GABA. Para los transportadores se necesita magnesio, para los receptores se necesita zinc y vitamina B6, para la conversión de glutamato a GABA se necesita vitamina B6. Entonces, hay muchos elementos nutricionales que son muy importantes para que estos neurotransmisores vayan modulándose correctamente a lo largo del neurodesarrollo. El cerebro aproximadamente a los 20 años, ¿ya? El encéfalo más o menos a lo largo de los 20 años detiene este acelerado proceso de neurodesarrollo, pero sigue cambiando, sigue siendo flexible, sigue transformándose. Pero lo que yo quiero ir con esto es que nuestro cerebro es demasiado sensible al entorno, interno y externo. El cerebro toma el 24 o 27, como el 30% de energía del cuerpo. Pero cuando yo estoy pensando todo el día,
o cuando una persona está todo el día jugando ajedrez, la demanda de energía del cerebro aumenta considerablemente. Es muy demandante energéticamente porque pensamos mucho. Por eso las partes automáticas ahorran mucha energía del cerebro. Eso es como el cerebro es bastante ecológico en ese sentido, por eso necesita automatizar muchos procesos y para eso sirve el sistema nervioso autónomo. Entonces, pero el cerebro va a ser muy sensible a lo que sucede alrededor. Ya el cerebro, de hecho, tiene ya un sistema de protección, ya el cerebro tiene una inmunidad, el cerebro tiene células inmunológicas, ya que se llaman astrocitos, oligodendrocitos y las células gliales. Ya estas células cumplen distintas funciones inmunológicas para el cerebro, pero principalmente lo que hacen es inflamar el cerebro y luego desinflamarlo. Ellas generan señalizaciones para que se liberen citoquinas proinflamatorias y otras moléculas de inflamación en el cerebro. Entonces nosotros el cerebro percibe alguna situación de peligro, que puede ser una toxina, me intoxiqué porque comí algo que no me hizo bien, estoy comiendo mucha comida que me inflama. Esas moléculas del intestino viajan al cerebro y estas células dicen hay señal de peligro porque me está llegando inflamación del intestino a través del nervio vago y de la sangre. Entonces las células se activan. También sucede cuando yo vivo en paranoia, vivo hiperactiva, vivo con mis emociones desreguladas. Esto también va a señalizar inflamación en el cerebro. El hipotálamo es una estructura que se inflama, la amígdala se inflama y estructuras del cerebro muy específicas que se inflaman y en la inflamación se atrofian y se genera una malfunción de esa parte del cerebro, afectando la conducta, la memoria, etc. Pero el punto es que este órgano es un órgano que se inflama, literal, se inflama, ¿ya? No es que se inflame algo abstracto, no, hay un aumento del volumen, hay mayor irrigación de sangre, hay mayor secreción de moléculas inflamatorias, todo eso es una señal de peligro, que, o sea, surge en relación a las señales de peligro que llegan a nivel de pensamiento, o sea, estoy conectando todo el tiempo con el peligro, a nivel de me intoxiqué y me llegaron moléculas inflamatorias del intestino, o alguna lesión, me golpeé, me caí, ya parásitos en el cerebro también. Todo eso va a informarle a este órgano que estoy en un peligro y va a generar una respuesta inflamatoria. Pero luego eso se regula cuando la amenaza baja. Pero las personas que viven en estado de supervivencia crónico viven con un cerebro inflamado. Estas moléculas, estas células gliales, constantemente están generando la secreción de moléculas inflamatorias, generando un órgano inflamado, que es un órgano que tiene una malfunción, un cerebro inflamado, la depresión, Alzheimer y en el fondo cerebro inflamado le señaliza a todo el cuerpo que hay inflamación, se genera una inflamación sistémica, ya no es solamente una inflamación del órgano. Entonces, las personas que viven en estado de supervivencia y que lo traen arrastrando, que vienen arrastrando este estado desde muy pequeños, porque han vivido en contextos muy estresores, omisión de cariño, violencia, abuso, distintas formas de dañar al cuerpo y estresarlo. Entonces, vienen arrastrando de muy atrás esto, van a venir con secuelas que se generaron en el neurodesarrollo. Entonces, vienen con un cerebro inflamado, vienen con los neurotransmisores funcionando a medias, ya cerebros que van funcionando a medias, me refiero a mala memoria, problemas cognitivos, problemas de atención, muy poca tolerancia a los estímulos, poca capacidad de filtro, ya porque el filtro social está regulado por el cerebro. La corteza orbitofrontal es la que te dice, oye, no digas eso, como te da esta capacidad como de, o sea, vas y dices lo que sientes, no tienes esta capacidad de filtro, o sea, hay muchas capacidades que están reguladas por el cerebro que no funcionan correctamente cuando venimos arrastrando todo este estrés y nuestro cerebro se ha desarrollado en este entorno. Entonces, el cerebro, si bien todos los cerebros son iguales en términos de un principio biológico, la forma en cómo se va estructurando y se va armando este cerebro varía según los estímulos que cada persona recibió y que condicionaron al cerebro a una cierta forma de funcionamiento. ¿Cómo se explica que una persona con altos niveles de ansiedad tenga un receptor dañado?
y otra persona que vive más en estado de relajación o más regulada no tenga una malfunción de ese receptor. ¿Por qué se genera un daño en el órgano, en el cerebro? Porque se adapta al entorno. Porque es como, yo no lo que les decía recién, una persona que ha vivido toda su vida con estrés no va a permitirse el relajo porque lo reconoce como amenazante. Entonces el mismo cerebro dice, vamos a aprender a vivir en estado de excitación y de hipervigilancia. Entonces, por supuesto que esto se puede reparar a la edad que sea, a los 60, a los 70. Obviamente que siempre la reparación de un órgano es mucho más eficiente a más temprana edad, porque se generan huellas bioquímicas, cicatrices bioquímicas. Entonces a veces uno dice, oye, yo estaba reparando mi cerebro o mi conducta, pero me cuesta y siento que igual tengo una malfunción, o a nivel intestinal, la gente que lleva muchos años dañando su intestino y como que se sienten bien, pero no se sienten totalmente bien. Y es porque a nivel bioquímico, en los distintos procesos enzimáticos, ya las reacciones químicas del cuerpo que nosotros no vemos, se generan daños. Se generan daños que a veces pueden ser como la cicatriz que te quemaste, como ya, ok, la cicatriz se va a cerrar, pero va a quedar un poquito ahí. A nivel interno sucede lo mismo, entonces a veces podemos reparar hasta un cierto punto y lo que nos queda es cuidar toda nuestra vida esa parte de nuestro cuerpo que está dañada. Es como las personas que tienen daños intestinales o que tienen daños en la función de su cerebro, no es como me voy a tomar un par de plantas y ya en unos meses voy a estar como nuevo. No, probablemente el resto del tiempo que te quede de vida vas a tener que dedicarte a estar muy presente en cuidar de tu cuerpo. A mí me pasa, yo tuve muchos problemas intestinales en mi salud, muchos temas en mi salud mental en alguna etapa de mi vida, y yo sé que yo tengo que cuidarme, que yo tengo que ser muy consciente de los estímulos que pongo en mi cuerpo, de lo que como, de la información que le doy a mi cuerpo. Pero me parece bien. Conozco mi cuerpo y se me hace fácil ya en esta etapa de mi vida. Y eso es algo que la gran mayoría de las personas tienen que hacer cuando en su adultez empiezan a transformar su salud. Entonces, por ejemplo, una persona que vive en un estado de ansiedad, es una neurobiología y es un proceso bioneuro, o sea, bioneurosomático. ¿Ya? Los procesos tienen que integrar el sistema nervioso, la biología y lo somático. Nosotros tenemos que aprender a reparar nuestro cuerpo desde esos tres ángulos. O sea, no podemos tratar la ansiedad solamente con el darse cuenta, patrón, ya. Esto es súper importante. Pero ¿qué está pasando con mi alimentación? ¿Qué está pasando con mis hábitos? ¿Qué está pasando con los estímulos que yo pongo en mi cuerpo? ¿Qué cosas, ya, identifico lo que me hace mal, pero eso también incluye los hábitos que yo tengo, más allá de estos puntos? O sea, lo que uno más puede abordar, de hecho, en un proceso de cambio, es lo más concreto. Suplementar, o sea, lo primero es la alimentación, incluir las hierbas medicinales, incluir por sobre todo, y el pilar más importante de la salud, un buen descanso nocturno. Descansar en la noche es lo que más desinflama el cuerpo, lo que más lo desestresa, lo que baja los niveles de cortisol. Es súper importante tener en cuenta el descanso como un pilar. Tener una rutina antes de ir a dormir, una rutina que implique desconectarme ya a una cierta hora de las pantallas, cerrar la ventana de comida, darme un tiempo para masajear mi cuerpo, para agradecer mi día, para organizar mi día de mañana. Todo eso, toda esa organización es muy facilitadora para el cerebro. El sistema nervioso se siente muy a gusto cuando hay una organización. Cuando tú, por ejemplo, en la noche yo pongo mis vitaminas, mis plantitas que me voy a tomar en la mañana, tengo como hay una organización mental que ya no es un esfuerzo. Al principio sí, pero lo tuve que hacer porque yo era muy desorganizada, yo tenía una tendencia muy grande al abandono. Entonces, la organización me ayudó a me tengo que cumplir y como está organizado, no tengo que improvisar en la mañana. Sé lo que tengo que hacer, no tengo que generar un gasto mental, entonces tengo todo ya como programado las acciones que voy a tener de cuidado para mí. Entonces, en principio ya las ponía en una pizarra. Y era como que, mira, acuérdate lo que tienes que hacer. Eres tu prioridad número uno.
Y transformarnos en una prioridad número uno muchas veces se considera un egoísmo, pero es que es demasiado importante, porque tú como ser humano, tu bienestar es el bienestar de tu comunidad. No puede haber bienestar en tu comunidad si tú te abandonas constantemente. Un hijo no aprende a cuidarse si ve a una madre que se abandona. El hijo, mis hijos a mí me ven tener una alimentación y yo no tengo que darle discursos sobre la alimentación, porque es lo que ellos ven y es lo que hay en la casa. Entonces ya no tienes que gastar energía en dar explicaciones, tienes que centrarte en ti. Y lo demás a tu alrededor, tu familia, tus criaturas, tus hijos, van a inspirarse y van a seguir ese camino que tú haces del autocuidado y todo este tema. Pero bueno, lo que iba, que estaba hablando del cerebro, es que este sistema cerebral se puede reparar, ¿ya? La ansiedad se puede reparar desde incorporar zinc, vitamina B6, omega 3, magnesio, que es el inhibitorio, glicina, que es un aminoácido súper relajante para el sistema nervioso, tomar en la noche la glicina, magnesio taurato, treonato, que atraviesan más rápido el cerebro, o los fosfolípidos de magnesio también. Entonces, elegir también el magnesio correcto para el cerebro, porque esto va a ayudar a ir reparando la función de este sistema GABAérgico, que es el sistema de GABA, ya este aminoácido inhibitorio, que cuando está alterado genera excitación, hipervigilancia y estrés crónico. También en este proceso de rehabilitar el cerebro, los adaptógenos son súper importantes porque los adaptógenos lo que hacen es ir desactivando paulatinamente los mecanismos estresores que están muy activos. Ya el eje hipotálamo, hipófisis adrenal, que es esta reacción jerárquica que produce el cerebro cuando le llega una información de estrés, cuando el estímulo que llega es de peligro o de movilidad, que el cuerpo requiere moverse, se activa este eje, ¿ya? Y se empieza a liberar las catecolaminas, la cortisol, o sea, adrenalina, norepinefrina, y luego los glucocorticoides en la zona adrenal, que es el cortisol, que llega como último estímulo cuando me puse a luchar y no pude, el cortisol aparece para mantener más estable la llegada de la glucosa a la sangre. Entonces, esa activación del estrés en el cuerpo hay que poder modularla con los adaptógenos, porque los adaptógenos dentro de sus múltiples funciones, inmunomoduladores, ya aumentan la energía a nivel celular, fomentan la fuerza en el cuerpo, son súper necesarios para desactivar este eje. Por ejemplo, el regaliz, que a algunas personas con hipertensión no les funciona muy bien, hay que siempre ver cómo mi cuerpo interactúa, los medicamentos que uno toma. La ashwagandha, que también, además de ser un energizante, como sobre todo en la fertilidad, como es ligeramente afrodisíaco, es también a su vez un relajante del sistema nervioso y tiene las witterinas, que son compuestos neuroprotectores muy potentes. Cuando el cerebro está muy estresado, queda muy desprotegido en términos de protección, porque es como, si está neuroinflamado, es como, imagínense que hay una guerra y todos los que protegen, el pueblo que está protegiéndose, se vuelven locos y se vuelven locos y se vuelven locos y empiezan a disparar para todos lados y empiezan a dispararse entre ellos, queda la hecatombe. Cuando el cerebro está inflamado crónicamente, el sistema de protección está vuelto loco. Entonces el nivel de desprotección que tiene el cerebro es muy grande. Y ahí bueno, los adaptógenos, que son todos neuroprotectores, funcionan bastante bien. Rhodiola, astragalus, ya, sí, la cava es súper buena, está súper estudiada en su efecto relajante y interactúa con el sistema GABAérgico. Entonces, estos son los adaptógenos que desactivan el eje hipotálamo hipófisis adrenal y aumentan la energía del cuerpo. Si uno tiene poca tolerancia al estrés, porque tiene poca tolerancia y revienta muy rápido, cuando estás atravesando momentos de alta demanda intelectual, cognitiva, energética, es importante en ese momento sobre todo tomar los adaptógenos porque aumentan la resistencia celular. Aparte que aportan mucha carga, electrones a nivel celular. Entonces, generan estabilidad a nivel molecular. Es muy importante esa reacción de los adaptógenos. Traen mucha carga. Los adaptógenos son plantas que se adaptan en condiciones muy hostiles.
Entonces producen sustancias altamente como protectoras para ellos. Cuando nosotros tomamos los adaptógenos, nos producen eso mismo. Y también tener en cuenta que en condiciones de estrés la inmunidad se deprime y empieza la autoinmunidad. Son todos antiinflamatorios también, entonces son bien beneficiosos. Los hongos, por otro lado, son tremendos aliados de estas situaciones, porque los hongos medicinales, la mayoría o son parasitarios o son saprófitos, es decir, son hongos que crecen en la descomposición o sacan nutrientes de otras especies, como el Cordyceps. El Cordyceps es un hongo que crece en las lepidópteras, en bichos, ¿ya? Y obtienen su energía a partir de ese bicho. Entonces, son como, los hongos son muy potentes, tienen los compuestos como los glucanos, ya tienen compuestos como los oligosacáridos, que tienen como cualidades muy importantes en la inmunidad, tienen cadenas de azúcares muy complejas que los hacen ser muy vitalizantes para el cuerpo, depuran el organismo, regeneran a nivel del tejido, a nivel celular. La verdad que tienen importantes características, sobre todo para limpiar y activar el cuerpo. La melena de león, que también tiene propiedades regenerativas a nivel intestinal y del cerebro. Pero la melena de león, que es lo que quiero hablar ahora, tiene una acción sobre el factor neurotrófico de crecimiento. Ya nosotros tenemos en el cerebro proteínas que fertilizan el cerebro. Uno de ellos son las neurotrofinas. Ya estas proteínas fertilizadoras del cerebro lo que hacen es promover el crecimiento neurológico, en la biogénesis neuronal y la buena función mitocondrial a nivel de las mitocondrias neurológicas. Entonces, esto es muy importante porque cuando nosotros vivimos situaciones de estrés crónico muy grandes, estados de ansiedad, el cerebro está con una malfunción, hay daño estructural. Es lo que pasa con los niños con TDA, del espectro TEA, ya que son niños que son neurodivergentes, tienen cerebros que funcionan de manera distinta y que hay daño estructural. O sea, cuando se hacen estudios de neuroimagen, hay daño estructural y ese daño estructural puede producirse por la vacuna, la inoculación del recién nacido. Que para qué nos vamos a ir en ese tema donde aparecen todos los defensores de la vacuna y los anti, todos discutimos. Pero yo creo que varios saben cuál es la postura que yo tengo y sobre todo sobre las vacunas de los recién nacidos. Atravesarle mercurio a un cerebro permeable es un crimen contra esa infancia. Perdónenme que se los diga, pero la vacuna del recién nacido es un veneno para ese sistema nervioso, es un veneno. Y todas las vacunas que se dan en los primeros años de vida. Entonces, ¿por qué? Porque el cerebro es permeable. Y no podemos meter a un cerebro permeable dosis de mercurio y toda grafeno y todas esas cosas, ingredientes raros que les ponen a las vacunas. La leche, el calostro es la vacuna, el brazo es la vacuna, el amor de mamá es la vacuna. Esa es la vacuna. Eso es lo que fortalece la inmunidad. Pero es causal de daño en el cerebro, la vacuna daña el cerebro. Y esto no es algo que se me ocurrió decir acá porque se me ocurre. Hay mucha lectura en esto, hay mucho conocimiento y cada vez se va a abrir más este debate desde la ciencia, porque la misma ciencia ya está dándose cuenta que muchas de las vacunas que se ponen en los recién nacidos está teniendo consecuencias en el neurodesarrollo muy grandes. Entonces, bueno, pero el tema es que nosotros tenemos que fomentar, cuando venimos arrastrando un cerebro con mal función, un sistema nervioso con una mala función, porque no me puedo adaptar, no soy flexible, estoy con la mente súper activa, tengo mal patrón respiratorio, o sea, la respiración relajada es un proceso que se regula por neurotransmisores como la acetilcolina, la memoria, o sea, todo eso, no tengo capacidad de autocontrol, me cuesta planificar, no logro proyectar en un futuro, estoy muy desorganizada, ya me desconecto y me disocio muy rápido de mí, todo eso hay malfunción del cerebro. Hay un cerebro que está estructuralmente como o muy inflamado, hay daño a los receptores de los neurotransmisores, hay daño a los transportadores, por ejemplo, en la depresión, la serotonina no se logra recaptar correctamente para ser nuevamente reutilizada porque hay un daño en el transportador que lo hace. Y también puede ser por temas, por mutaciones genéticas. También aquí están las mutaciones genéticas que hay que tener en cuenta. Pero el tema es que nosotros
Cuando ya somos adultos y no tan adultos, los niños también, es muy importante ayudar en la fertilización del cerebro, ya que este factor, estas proteínas que hacen crecer el cerebro y el factor neurotrófico de crecimiento, se mantenga estimulado en nuestra vida. Nosotros tenemos que estimular esto. El principal estimulador de esto en la mujer y en el hombre es la progesterona y la testosterona. Nuestras hormonas interactúan con nuestro sistema nervioso y la progesterona en la mujer y la testosterona, que también la mujer la produce, y en el hombre, que el hombre produce más testosterona obviamente que la mujer, pero son dos hormonas que actúan como fertilizantes del cerebro. Nosotros cuando tenemos altos niveles de progesterona después de ovular y durante la gestación, nuestro cerebro está creciendo. ¿Por qué? Porque cuando crece se adapta y nosotros cuando el cerebro recibe la señal de esta mujer puede gestar o está gestando, o sea, después de ovular o durante la gestación, el cerebro lo que necesita es que esta mujer pueda adaptarse, sea flexible, tenga capacidad de responder ante los estímulos peligrosos, porque tiene que proteger a la cría que se está desarrollando en su cuerpo. Entonces, la progesterona es una savia que nos da esa capacidad de ser como muy atentas, de estar muy en un estado como más alerta, pero no alerta de peligro, peligro, alerta y resolutivas ante eso. Entonces, nuestras hormonas, el primer fertilizante del cerebro es ovular en la mujer y en el hombre que produzca testosterona. Ahí los ácidos grasos, omega 3, súper importante el zinc para la síntesis de estas hormonas, o el tribulus en las mujeres también. Pero el factor neurotrófico de crecimiento, la melena de león es una planta que lo promueve. Los hongos santos, los hongos que se usan ancestralmente, bueno, la psilocina, psilocibina, también en micro o macrodosis estimulan el factor neurotrófico de crecimiento. Ya la progesterona, la melena de león, la rodiola, el ginseng siberiano y además todos los estímulos estresores, el deporte, el HIIT, o sea, deporte de alta intensidad, los ayunos, ya el ritmo circadiano también estimula el factor de crecimiento, ya hay muchas acciones que pueden mantener estimulado esta capacidad del cerebro. El factor neurotrófico de crecimiento lo que hace es mejorar la neuroplasticidad y las conexiones neurológicas en nosotros. Y además de estos elementos de nuestros hábitos, o sea, digamos de duchas frías, el ayuno, el deporte de alta intensidad, la rodiola, el ginseng, la cúrcuma, que estimulan el factor de crecimiento, la melena de león, ¿ya? El Brahmi también, el té verde, también estimula el factor de crecimiento. Algo les iba bueno, obviamente la alimentación antiinflamatoria también es súper importante para poder estimular este factor de crecimiento. Es además la creación de nuevos hábitos. La creación de nuevos hábitos estimula la neuroplasticidad muchísimo. Ya, yo les voy a poner un ejemplo. Yo hasta hace un tiempo atrás, hasta hace unos años atrás, yo me levantaba de la cama y no la hacía. Ya, siempre tenía esa costumbre de levantarme y no hacer la cama. Y así muchos hábitos míos que yo decía, ay, pero haz la cama, ¿qué te cuesta? Pero era como, no, no la hago. Y era como que algo más fuerte que yo me decía, no la hagas. Entonces yo, que me desafío siempre, y dije, ok, vas a empezar a levantarte y hacer la cama. Es un hábito muy pequeño, pero ese hábito va a generar una conexión neurológica donde las neuronas se van a activar juntas y van a desarrollarse juntas. O sea, se activa y después se refuerza. Y es un hábito que uno puede decir, pero no tiene ninguna importancia ese hábito, no tiene ninguna relevancia. Sí, tiene una relevancia porque ese hábito fomenta neuroplasticidad en mí. Todos los hábitos nuevos, desde hacer la cama todos los días, o aprender a tocar un instrumento, todo lo que yo incorporo como algo nuevo y lo repito, aumenta la capacidad de nuevos aprendizajes en nuestra vida. Yo les comento esto para invitarlos a ustedes a proponerse pequeños hábitos, porque de repente uno se va como al extremo, uno dice, ay, ahora yo voy a hacer todos estos hábitos nuevos, pero y es como, ya, pero ¿los vas a sostener o los vas a dejar a media? No, la forma de poder construir nuevos hábitos es empezar por cositas pequeñas y ser capaz de llevarlo a cabo. Voy a comer y voy a limpiar el plato apenas termine de comer y lo voy a guardar. Ok, hazlo. Hazlo todos los días.
y genera nuevas conexiones neurológicas repitiendo ese pequeño hábito. Pero repítelo, repítelo, repítelo. Lo mismo, en la actividad física. Ay, no quiero moverme. Ok, empieza a poco. Empieza por mover tus dedos, empieza por hacer un poco de sentadillas, empieza por caminar 10 minutitos, de poco. Pero hazlo, repítelo, repite, repite, repite. ¿Por qué? Porque es la repetición lo que genera el nuevo aprendizaje y la nueva conexión, la nueva conexión, digamos, sináptica, el nuevo circuito. Sin repetición, yo no adquiero un circuito, no lo hago, no lo solidifico en mí. Queda como en el aire. Entonces, si yo un día lo hago, un día no, un día sí, un día no, no lo voy a adquirir, no lo voy a hacer parte de mi circuito neurológico, sino que voy a estar todo el tiempo haciendo un sobreesfuerzo para lograrlo. Al principio, el hábito puede ser como desafiante y puede ser incómodo, pero es la necesidad de aprender cosas nuevas. Porque nosotros hacemos un montón de hábitos, nosotros tenemos en nuestro diario vivir un montón de hábitos, pero son hábitos que probablemente no los queremos llevar a cabo. Simplemente lo hacemos porque es lo que lo hemos repetido, lo hemos como repetido, 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 entonces está ahí. Entonces, movemos ese hábito hacia otro hábito distinto. Vamos cambiando para que nuestro cerebro tenga muchas más conexiones neurológicas, sea más neuroplástico. Y esto, como consecuencia, va a aumentar la capacidad adaptativa del cerebro. Es poder sacarnos un poco de lo que vengo repitiendo siempre, a incorporar cosas nuevas dentro de mi vida. Obviamente, estimular el cerebro es súper importante con el conocimiento, con la contemplación, con el aprendizaje. Eso también es súper importante. Desafiarnos a hacer cosas distintas, de hacer siempre lo mismo. También es súper importante, porque de esa forma nuestro cerebro se mantiene estimulado. La correcta alimentación, alimentación que no inflame, ultraprocesados, azúcar, exceso de gluten, puede ser realmente no es muy beneficioso para el cuerpo. Tratar de tener una alimentación más real, coherente con mis necesidades de nutrición y con mi fisiología, porque la nutrición es la base. Pero a lo que yo voy es que nosotros podemos intervenir epigenéticamente en nuestro cerebro, podemos activar o desactivar genes a través de nuestra conducta, podemos manipular las ondas de nuestro cerebro. Las personas en estado de protección viven en ondas gamma, pero esa persona puede aprender a través de la conciencia, de la meditación, del mindfulness, del bodyfulness, del contacto con su corazón, de la respiración, puede aprender a salir de ese estado gamma hacia un estado más alfa, luego hacia un estado más beta, pero mantenerse en un estado de relajación y conexión, porque son ondas, es vibración. Todo el campo de la creación vibra, es pura vibración todo. Todo es como un choque, ¿cierto?, de moléculas que van produciendo las distintas creaciones del campo físico. Entonces, esto en el fondo tiene que ver un poco como con el campo cuántico, con intervenir sobre las ondas, sobre la vibración, sobre la energía. Y ahí vamos interviniendo también sobre la materia. Es actuar sobre todos los niveles: energía, materia, mente, cuerpo, biología, las necesidades de mi biología. También otro punto importante es que hay plantas, están los adaptógenos, pero también hay plantas que son nervinas, es decir, que relajan el sistema nervioso. La pasiflora, la valeriana y la melisa son plantas que interactúan con el GABA, estimulan la producción de GABA a nivel del cerebro, aumenta la disponibilidad de GABA en el cerebro. Entonces también es importante, si yo estoy muy nerviosa, incluir estas plantas en forma de tintura madre, en una forma más concentrada, porque en la acumulación de estas plantas en su toma, yo voy a aumentar el GABA disponible dentro de mi cerebro. Otro aminoácido súper importante en la modulación de la conducta del cerebro es el triptófano, que se sintetiza a través de la microbiota. El triptófano arquitectónicamente es muy complejo, todos los procesos que hace el triptófano son muy complejos, pero el triptófano, a través del triptófano se metaboliza la melatonina y la serotonina. Si yo tengo una mala salud intestinal, yo voy a tener una mala producción de neurohormonas y neurotransmisores para mi cerebro.
Ya, entonces la función intestinal, el estado de mis intestinos va a impactar considerablemente en la conducta de mi cerebro. Las personas que tienen trastornos en su salud cognitiva, mental, desórdenes en su salud mental, tienen generalmente trastornos a nivel intestinal. Hay una relación intestino-microbiota-cerebro súper importante. Entonces hay que tener mucha atención sobre cómo está mi salud intestinal, qué metabolitos está produciendo mis intestinos, metabolitos tóxicos o metabolitos que son útiles y funcionales para mi cuerpo. Tengo que atender si tengo siempre diarrea, inflamación, estreñimiento, gases hediondos, malestar, mucosidad, ya parásitos, cándida. La cándida causa mucha, la cándida y los parásitos generan muchos metabolitos tóxicos en el cuerpo y todo viaja al cerebro. Todo lo que se sintetiza en el intestino, en el cuerpo, es información que el cerebro toma y utiliza. El cerebro es una esponja, atrae todo así, hacia sí mismo. De hecho, las neurotoxinas del entorno, ya todo, las vacunas, ¿para qué decir? Todo va al cerebro y el cerebro lo utiliza, porque el cerebro es muy eficaz tomando la información que encuentra, porque es como, necesito todo, dámelo, todo lo lleva hacia él. Y tiene mecanismos de protección, pero cuando está muy permeable y muy inflamado ya no puede realmente protegerse. Ahí veí el Reichi, sí, el Reichi es como en la medicina china, el Reichi se le dice el hongo de la longevidad, es bastante rejuvenecedor a nivel celular, pero también es un nervino adaptógeno. Tiene un efecto ligeramente relajante y es muy potente antiinflamatorio. Yo lo utilizo mucho en personas con depresión. La salvia, también preguntaron por la salvia. La salvia actúa sobre las catecolaminas. Tiene un efecto, no es relajante, pero inhibitorio de la hiperexcitación, de estar muy en estado de alerta. Entonces, bueno, hay demasiadas preguntas como para leerlas a todas. Ay, casi se me cae el computador. Bueno, a ver, bueno, este es un curso donde yo no les puedo entregar toda la información porque si no estaríamos acá hasta las 5 de la tarde hablando. Entonces yo les comparto herramientas de manera muy general. Bueno, la disautonomía también tiene que ver con una mala función mitocondrial, con la misma inflamación del cuerpo. Bueno, hoy demasiadas preguntas. Pero también muchos mensajes. El triptófano de la carne, del huevo, del pescado. Pero sumando hábitos no nos volvemos a cargar de cosas que después no estaban porque no tenemos tiempo para nuestro autoconocimiento. Es una pregunta súper interesante porque no es llenarse de cosas. Yo hablé de hacer la cama, no hablé de hacer la cama, ta, 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 ta. Es como la vida no se trata de llenarse de cosas, se trata de empezar a desplazar esos hábitos que te dañan por hábitos que te permiten crecer y te ayudan a generar una conciencia más grande sobre yo puedo moldear este cerebro. Yo puedo salir de una conducta y moldearme hacia una conducta distinta. Tiene que ver con eso, Regina, no con llenarse de cosas, no. Hay gente que se llena de cosas para no conectar consigo misma y van en la mañana a clase, en la tarde a boxeo, en la noche para allá y después con la amiga y después van para allá y no tienen tiempo para estar consigo misma. Entonces, cuidado con tener una vida demasiado llena de cosas para no conectar con lo que uno realmente necesita conectar. Em, A ver, es que los hábitos no es que tengan el cerebro no funciona como el día 21 y adquirir el hábito. Si puedes adquirir un hábito a los 5 días de repetirlo, depende de muchas cosas. Pero el tema es que repítelo. O sea, quieres cuidar de ti, quieres cambiar tu historia, quieres mejorar tu calidad de vida, observa qué es lo que estás necesitando entonces para eso. Los metales pesados del cuerpo y las toxinas del cuerpo, sobre todo los metales pesados, que por ahí vi una pregunta, solamente se pueden eliminar a través de sueros quelantes. Cuando el metal, el grafeno está a nivel intracelular, esa es la única medida de eliminación. El cilantro, la clorela, la zeolita movilizan, pero no lo eliminan y lo movilizan cuando el metal todavía está en una parte muy superficial, en la sangre. Pero cuando ya entra adentro de la célula, la forma de eliminarlo es muy, muy distinta.
Em, bueno, los hongos y las plantas, no, no todos pueden combinarse con psicofármacos, no todas las plantas pueden incorporarse. Bueno, hay muchas preguntitas y la verdad que no las puedo responder todas, porque son demasiadas, no entendí. Bueno, bueno, yo voy a ir cerrando ya. Em, bueno, para la quelación, no, la quelación hace para eliminar metales pesados, se hace con suero. Las plantas pueden ayudar a movilizar, pero no a eliminar. Bueno, lo importante, lo más importante del mensaje que yo quería compartirles del encuentro de hoy día es que tienen que saber y tener conciencia de que podemos cambiar nuestras creencias, nuestras limitaciones, nuestras conductas, nuestros comportamientos. Todo eso, como está regulado por el cerebro y está siendo experimentado por el cuerpo, nosotros tenemos control sobre eso y podemos modificar los hábitos, todo se puede modificar, pero como les decía ayer, esto pertenece a las partes automatizadas del cerebro, ya cerebro reptiliano, estas partes automáticas del sistema nervioso autónomo, pero que sean automatizadas no significa que no tengamos acción sobre eso. Pero tenemos que seguir ciertos pasos, ciertos caminos para poder llegar a transformarlo. No de un día para otro, pero sí podemos. Así que a confiar, a conectar, a ser amoroso con nosotras mismos, curiosas, amorosas, benevolentes, abiertas al proceso. Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado, que les haya aportado herramientas, que les haya aportado conocimiento, ganas de seguir aprendiendo. Y eso, les dejo un abrazo grande, que tengan un bonito domingo. Lamento no poder responder todas las preguntas, pero es que son demasiadas, entonces como que hay, acá en el chat dice que hay como más de 100 preguntas, o sea, más de 100 mensajes. Bueno, gracias por sus agradecimientos, lo agradezco. Y, mira, alguien justo habló yo voy a hacer ahora una formación de herbolaria, que es la última que voy a dar, y ahí pueden profundizar un poco más en las plantas. Vuelvo a dar las gracias. Es mucho conocimiento para mí, trataré de seguir investigando, pero siento que tengo mucha pérdida de memoria y con esto que aprendí, hoy entiendo de dónde viene. Mira, para la memoria, taurina, tiamina, omega 3, zinc como micronutrientes y hojas de olivo, ginseng, centella asiática, brahmi, romero. El romero, el aceite esencial de romero, el quimiotipo Cineol 1.8, Cineol 1.8, uno lo huele y estimula la colina en el cerebro para la producción de acetilcolina. Comer harta yema de huevo para la memoria que tiene harta colina. La memoria se puede regenerar. Si tienes mala memoria, tienes que actuar, Lilian, porque la mala memoria que no se repara avanza hacia su degeneración. Entonces es importante tener una alimentación, una suplementación y la reserva cognitiva, aprender cosas nuevas todo el tiempo. Eso es súper beneficioso para el cerebro, estar todo el tiempo estimulándolo. Sí, yo atiendo a Andrea, yo hago sesiones individuales, me pueden escribir y ahí yo les puedo dar la información. El aceite de coco para el cerebro, sí, el aceite de coco, un ácido graso de cadena corta que es bastante beneficioso para el cerebro. El té verde, ¿ya? También es muy bueno para el cerebro. La info de la formación la voy a mandar por el grupo de WhatsApp, ahí pueden ver la formación de plantas. Y ahí voy a hablar de los hongos, de los adaptógenos, de todo eso. Ahora ¿tienes pensado escribir un libro? Sí, tengo pensado escribir un libro, pero todavía no. Me viene formación de varios meses y no sé si la vuelvo a hacer el otro año.
Bueno, me pueden escribir ahí un mensajito, ¿ya? Y ahí yo les puedo compartir la información de las sesiones, de las formaciones y todos esos temas eh, interesantes. Bueno, ahora sí me despido. Me gustaría hay mucha más información que entregar, pero me tengo que desconectar igual, tengo que ir a ver a los niños y ya tengo que retomar el día. Pero fue un gusto compartir, aunque sea por cámara, que nos conociéramos, aunque yo no los conozca a ustedes, pero ustedes están conociendo el saber y eso es lo más valioso, que tengan de a poquitito hay más herramientas para su bienestar. Bueno, un besito grande, gracias y nos volveremos a encontrar en algún lugar. Que estén súper bien y que tengan una bendecida semana de conexión, de seguridad, de confianza, de esperanza y de conexión con ustedes mismas. Que estén súper bien. Chao, chao. Chao.